Acerca de lo que es accesos vasculares para hemodiálisis. Bueno, me imagino también los que han rotado en otros hospitales, los que han rotado conmigo, creo que hemos tenido alguna oportunidad de ver, ¿no?, pacientes que están en hemodiálisis, ¿ok? Y que, requieren un acceso vascular para poder dializarse, ¿no? Son los pacientes con insuficiencia renal crónica, terminal, que generalmente son pacientes muy complicados en el sentido de que no todos tienen un acceso vascular adecuado, ¿ya? Generalmente, lo maneja el nefrólogo, obviamente, los nefrólogos, pero siempre con ayuda de nosotros. Nosotros como cirujanos vasculares hacemos los accesos vasculares, ¿no? En algunos pacientes pues va bien, les duran las fístulas pues años, otros lastimosamente pierden las fístulas, a veces por problemas mismos de la diálisis, o sea, de la punción, porque ustedes saben que esta fístula que se crea, que es lo que más vamos a hablar de fístulas, ¿no? Generalmente pues hay que estarla punzando repetidamente, ¿no? Y esa punción va dañando la vena. Creo que con algunos hemos visto pseudoneurismas, ¿no?, de fístula. No sé si han visto algún paciente renal, me imagino que han visto, con tremendas pelotas acá, que son pues una complicación, ¿no?, de la fístula, y que obviamente hay que manejarlas, hay que cerrarlas. O sea, son pacientes de verdad que son muy complicados, ¿no? Entonces, lo ideal, justo a propósito, les cuento, ayer he estado operando hasta las 3 de la mañana, hemos hecho un trasplante renal, ¿ya? Que saben, creo que algunos llegaron a poder ver, ¿no?, cuando hicimos donante vivo. Ayer hicimos el donante cadavérico. Hubo un donante cadavérico en Juliaca, ¿no?, un paciente con DSB, hemorragia con muerte cerebral, para donar tiene que ser muerte cerebral, y que era grupo A positivo. ¿Por qué les digo eso? Porque la lista de espera de nosotros, acá en Cusco, es muy corta de A positivo. Entonces, un riñón se fue a Lima y un riñón se quedó acá. Y ese riñón lo trasplantamos. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué? Porque lo ideal, pues, en paciente renal, ¿no?, el mejor tratamiento es el trasplante, ¿no? O sea, te economiza, claro, en la cirugía te puede salir más caro que hacer una fístula, pero en el largo, hasta económicamente, es mucho más barato. ¿Y por qué les digo a ustedes? También para que ustedes conversen, cuando hablen con la gente, cuando vean su serum y comiencen pues a educar a la población, generen la cultura de donación. Perú es uno de los países que tiene menos tasa de donación a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica. Creo que nos gana Bolivia nada más, ¿no? Nosotros estamos en segundo lugar y tenemos 1.5 a 2 donantes por millón. Uruguay tiene 20. Argentina creo que algo de 15. ¿Entiendes? A nivel mundial, España casi 50 por millón, ¿no? O sea, y ¿por qué por acá? Pues la gente, pues a veces por la cultura, ¿no? Factores religiosos, éticos, que piensa que su familiar no va a desfigurar, cosas así. Entonces, y eso nos genera pues que no haya. Miren, en el año, ayer ha sido el primer trasplante con donante cadavérico que hemos tenido, ¿no? Entonces, estamos en junio, ¿no? Imagínense, o sea, casi mitad de año y solamente uno. Imagínense, ¿no? O sea, y generalmente está haciendo de salud. En Minsa creo que no están todavía trasplantando acá, ¿no? En otros, en Lima, por ejemplo, sí ya está comenzando a trasplantar. Cayetano, creo, si no me equivoco. Y el 2 de mayo también. Hubo trasplante cardíaco el 2 de mayo, no sé si vieron a ver el año pasado, ¿no? Entonces, nos falta mucho en cultura de donación, ¿no? Y estos pacientes, como les digo, es un vía crucis para el paciente y para el médico. Porque a mí no saben cómo los pacientes renales me buscan, me llaman, pucha, me tienen loco. ¿Por qué? Porque la fístula se le cerró, se le trombosó, hay que hacerle fístula en otro lado. A veces se les hace acceso en todo y ya no tienen dónde hacer. Hacen diálisis peritoneal, hacen peritonitis, o sea, no sé si alguno de ustedes tiene algún conocido, familiar que sea paciente renal. Es bien penoso, ¿no? Es bien penoso. ¿Por qué? Porque, como digo, es un viacrucis para el pobre paciente. Y aparte, estar sometido a una máquina de hemodiálisis 3 veces a la semana es complicado, ¿no? Entonces, yo lo viví en carne propia porque mi suegro era paciente renal y falleció del COVID ahí en el 2021, hace 5 años, ¿no? Es muy difícil, por eso lo ideal sería pues trasplantarlos, ¿no? Claro, no todos tienen pero un porcentaje importante entran en lista de espera, ¿no? Y la gran mayoría espera un donante cadavérico. Aparte de un donante cadavérico puede salir 2 riñones, ¿no? En cambio, de donante vivo solamente 1.
con sus compañeros, que lo están dando conmigo, y hicimos, pues, hubo operativo, cuando comenzaron su rotación, creo, ¿no? Ahí comenzaron, no pudieron entrar a la cirugía de implante, porque como el paciente que va a recibir un riñón o cualquier órgano se inmunosuprime, entonces no puede haber mucha gente en sala, ¿no? Porque basta que, o sea, a más personas hay más posibilidad de cualquier infección. Entonces hay que cuidarnos mucho en eso. Solamente entramos el personal necesario, ¿no? O sea, los cirujanos, obviamente, el anestesiólogo, la instrumentista, la circulante y no más personas, ¿no? Ustedes llegaron a entrar, creo, a la nefrectomía, ¿no? La nefrectomía del donante vivo, ¿no? Laparoscópica, que es ahora la tendencia, ¿no? Entonces ahí se puede ver, porque el donante pues no va a ser inmunosuprimido ni nada, ¿no? Pero el implante sí es un poco más restringido. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, tuvimos 3 donantes vivos que fueron muy bien. Los 3 comenzaron, los 2 últimos, ya el del jueves en la tarde y el viernes en la mañana, comenzaron a orinar de inmediato. Ese es el éxito de la cirugía. Nosotros, es cuando soltamos, desclampamos los vasos y el paciente, usted está en el ureter suelto y comienza a orinar, ¿no? Entonces es un buen resultado porque es una diuresis inmediata y espontánea. El que hemos operado ayer ha tenido exactamente 12 horas de isquemia. O sea, desde que clamparon la aorta en Juliaca, como digo, y lo trajeron por tierra, o sea, cualquiera me manda un helicóptero, ¿no? Pero me ha venido por tierra, por eso hemos tenido que esperar que llegue el órgano para poder implantarlo. Entonces, desde que clamparon la aorta, ahí se considera isquemia. Fue 2 de la tarde y lo hemos desclampado 2 de la mañana, ¿no? Entonces, ha sido pues 12 horas de isquemia, ¿no? Lo ideal es menos de 6 horas, ¿no? En riñón hasta 12 horas, hasta extendiendo 24 horas, ¿no? Podría ser. Hemos tenido casos de 20 horas, porque acá estamos trasplantando desde el año 97, bueno, yo no estaba desde ese año, ¿no? Pero yo estoy de acá de 2009, y cuando llegué hemos comenzado y seguimos. Ayer fue el trasplante número 121 en Cusco, y esperamos pues que puedan seguir, ¿no? Así que a ustedes les invito, por favor, cada vez que, si tienen algún estigma ustedes, rómpanlo, ¿ya? El paciente que es donante, nadie lo mata, ¿no? Porque eso te dice, ¿no? La gente piensa, pero su corazón está latiendo, claro, obviamente, ¿entiendes? O sea, el corazón está latiendo para mantener la perfusión de los órganos, ¿no? Pero su cerebro está muerto. Y para hacer diagnóstico de muerte encefálica, muerte cerebral, tienen que hacerle pues un ecodoppler, hay test de apnea, el neurólogo tiene que certificar, ¿no? O sea, nadie va a matar a una persona, pues. Algunos piensan, no, sí, que si le digo que sí, van a matarlo, no van a salvarlo, ¿no? O sea, obviamente como médicos sería antiético hacer eso, ¿no? Las personas que llegan en ese estado, pues ya se van el que estaba ayer, por ejemplo, el donante, estaba en Glasgow 3. Entonces, que Glasgow 3 pues ya es lo último de Glasgow, ¿no? Y luego se certifica, ¿no?, que efectivamente esté en muerte cerebral. Porque el Glasgow 3 no te garantiza que sea muerte cerebral, ¿no? Hay que hacer exámenes, ¿no?, evaluaciones, el neurólogo lo hace y el neurólogo determina si esta persona está en muerte cerebral. Ustedes saben que en muerte cerebral esa persona ya nunca más va a despertar, o sea, está muerto. Es diferente coma, ¿no? El coma puede despertar, pero que tiene algo de actividad. Pero una muerte cerebral ya pues el electroencefalograma es plano. Entonces esa persona la mantienen los médicos de UCI, mantienen a la persona con corazón latiendo para poder obviamente perfundir los órganos que nos van a... Porque si el corazón para, ¿me entienden? O sea, ya va a haber, desde ahí va a haber isquemia. Y obviamente pues esos órganos sí se pueden, ya no van a servir, ¿no? Se mantiene, y cuando, bueno, a propósito de hablar un poquito de trasplante, ¿no? Cuando entramos a hacer el onda cadavérico, perfundimos, entramos a la aorta, canulamos la aorta y hay una solución preservante que se llama solución de custodiol o HTK, ¿no?, que comienza a perfundir. Si queremos solamente riñones, clampamos pues inmediatamente por encima de las renales y los riñones se van a comenzar a perfundir, ¿no? Y luego ya ahí si el corazón, bueno, ahí sí se le corta la aurícula al paciente para que se termine de sangrar, porque esos son los pasos. Se desangra, hipotermia, clampaje de aorta, ¿no?, y la perfusión, ¿no? Eso para mantener los órganos como debe ser. Y luego ya se procesa. Ahí sí ya la persona pues hace paro y todo, ¿no? Ya está muerto, ¿no? Está muerto. Se reza, por si acaso, los que son religiosos, yo también soy, se reza antes de... No, de verdad, se le reza. Es una oración al donante porque está sirviendo a una persona. O sea que de un donante pueden salir hasta 8 órganos. Pulmones, corazón, riñones, córneas, intestino, páncreas en otros lados, ¿no? Acá no, intestino nunca se ha hecho. Páncreas se ha hecho trasplantes dobles. El más complicado, el que peor va, es el de pulmón,
¿ya? Es el que peor va generalmente. Corazón, ¿no? Yo cuando he sido residente he tenido la oportunidad de ver, o sea, no he participado, porque era residente, pero he visto el corazón de trasplantes cardíacos, ¿no? Pulmones también comenzaron a hacer en el hospital en que yo estuve. Y bueno, acá en Cusco lo que hacemos es riñones, ¿no? Y estamos comenzando a hacer trasplante hepático, o sea, estamos en toda la iniciar trasplante hepático, ¿no? Entonces, que es bien complejo también, ¿no? Pero trabajando se puede hacer. Entonces, de una persona se puede salvar muchas vidas, ¿no? Mejorar la calidad de vida y mejorar y pronóstico de vida, ¿no? Un cardíaco, hay personas que se mueren, ¿no? Yo he visto pacientes de jóvenes, de 30, 35 años que se han muerto esperando un corazón que nunca llegó, ¿no? Entonces, siempre un poquito concientizarnos para poder, no sé si vieron hace 2 semanas, fue el día del donante, el 23 de mayo, ¿ya? Estuvimos en conferencia de prensa, en el auditorio del hospital y todo, ¿no? Entonces, incluso salió una nota, no sé si la han visto por ahí, por las redes, pero para concientizar justamente a la población, ¿no? Que donen, o sea, cuando ya pues obviamente una persona que ya no va a regresar, o sea, está muerta, pero puede salvar vidas, ¿no? Entonces, piénsenlo y también difúndanlo y comuníquenlo, y cuando tengan la oportunidad de ver a personas, enséñenles, ¿no? Porque hay mucho estigma equivocado desde el punto de vista cultural, ¿no? Entonces, o también desde el punto de vista ético. No sé si se acuerdan, ustedes a lo mejor eran muy no niños, pero a lo mejor muy jóvenes, de Henderson. Había un bigotón, que nadie conoce, tan chistoso. Había un conductor, un bigotón, se llama Jorge Henderson, búsquenlo en YouTube si quieren, ¿ya? Que él, igual, con una cirrosis y recibió un hígado. El hígado vino de acá de Cusco. Si no me equivoco, eso fue el año 2015, creo, hace 11 años. Ustedes tenían, pues ya eran chicos niños. Entonces, pero búsquenlo, y hubo todo un problema, ya, o sea, hasta denuncia, que se le había pagado y todo. Eso de que te pagan, o que el tráfico de órganos, es bien jalado de los pelos, es mucho ya de películas. Porque el órgano que sale, tenemos que ponerlo pues con solución preservante, con hielo y toda la cosa, ¿no? O sea, no creo que el traficante pues tenga todo y tenga la compatibilidad pues para pasarlo, ¿no? Justo de la persona que es muerto, ¿no? Es muy sacado de los pelos. Hay una serie, no sé si han visto en Netflix, Pálpito. ¿Alguien ha visto? Vean, es bueno. Es una mafia que mata a gente, de verdad, y le saca el corazón. Y lo pone, claro, o sea, ahí sí te matan, pues, te matan adrede y lo ponen en una persona que requiere. Es de verdad muy alucinante, ¿ya? Porque en la realidad no es tanto así. Ya se llama Pálpito, es mexicano, bueno. Ya, pero como les digo, no es tanto así, y eso es lo que tenemos que romper. De Henderson fue todo un casi nos denuncian que supuestamente se le había favorecido. Fue una chica de acá, 18 años, que falleció de muerte cerebral. La gran mayoría de muertes cerebrales son por traumas, ¿ya? O sea, accidentes de tránsito severos, con traumas graves, ¿no? Con muerte cerebral, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, ¿no? Y mucha gente es joven, ¿no? Suicidas también, ¿ya? Que se tiran del puente de Belén, hemos tenido casos y una vez hubo hasta un niño también que también se cayó del puente y se murió, ¿no? Y bueno, en niño obviamente pues su órgano solamente va a servir para niños, ¿no? Por eso acá no fue, creo que lo llevaron a Lima, ¿no? Entonces hay muchos escenarios, ¿no? Pero si obviamente la gente se puede beneficiar de órganos, bienvenido sea. Ya, bueno, terminé hablando de esto, chicos, a propósito de lo que hemos hecho, porque tiene mucha relación con esto de acá, ¿no? Con lo que estamos viendo. Entonces, bueno, recordando un poco, ¿no? La hemodiálisis, ustedes saben que es una terapia, ¿no? Es una terapia, es un procedimiento de sustitución renal extracorpórea. Es como un riñón, pues, ¿no? Como bueno, mañana que vamos a hablar de circulación extracorpórea, que la circulación extracorpórea es una máquina corazón-pulmón. Igual la máquina de hemodiálisis, que la tienen ahí en la foto, o sea, es como un riñón, pues, ¿no? Que hace las veces de riñón, que saca la sangre del paciente, la sangre que está pues con impurezas, y la regresa purificada, ¿no? Entonces es justamente ¿qué consiste? En extraer la sangre del organismo, pasarla a un dializador, ¿no? Generalmente de doble compartimento, por el cual pasa la sangre, hay un líquido de diálisis que limpia la sangre y luego la regresa pues al paciente, ¿no? Entonces por eso las personas que son sometidas a hemodiálisis tienen que tener un acceso venoso para poder sacar la sangre por un lado y regresarla después
limpia, ¿no? Porque esa persona que está con insuficiencia renal crónica no va a orinar. Ustedes saben que en la orina se elimina pues todos los sustancias de desecho del organismo, ¿no? Entonces, obviamente una persona que no va a comenzar a hacer, ¿no?, que su riñón está mal, que no orina, o puede orinar pero no depura, ¿no?, va a comenzar a hacer una retención nitrogenada y puede llegar hasta una encefalopatía, ¿no?, urémica, y se puede hasta morir, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué hacemos para que no se muera? Entra hemodiálisis para que limpie la sangre, ¿no?, y obviamente ya se purifique pues su sangre, ¿no? Obviamente este procedimiento, como vamos a ver, es un procedimiento que se va a realizar en forma repetida. Las personas que tienen insuficiencia renal crónica generalmente se dializan 3 veces a la semana y por toda la vida, ¿no?, hasta que consigan pues un riñón, ¿no? ¿Ok? Entonces, hablando un poquito de historia, desde el año 1850 más o menos comenzó este tema de la diálisis, con Thomas Graham, que se considera el padre de la diálisis, que describió el concepto de ósmosis y sentó las bases de esta química de los coloides y todo el intercambio, ¿no? Después, poco a poco, se fueron dando más avances, ¿no? Se creó un riñón artificial en el año 1911, y luego, en 1912, crearon la primera máquina hemodializadora, ¿no?, donde se usaba hirudina, que era un precursor antes de la heparina, porque la heparina se descubrió en el año 1926. Y la heparina, como también Bianca, ¿no?, sí, va a hablar mañana, si no existiera la heparina, ¿no?, definitivamente no existiría máquina de circulación extracorpórea, no existiría muchos procedimientos que hacemos ahorita en la actualidad, sobre todo los cirujanos cardiovasculares, no existiría. ¿Por qué? Porque la heparina, ustedes saben que es un anticoagulante. La máquina extracorpórea tiene que estar totalmente cebada con heparina, porque si no la sangre sale del cuerpo, y si no hubiera heparina, se coagula, se muere el paciente. Igualmente en la máquina de hemodiálisis, porque se usa heparina justamente. Ustedes saben que la sangre fuera del vaso sanguíneo inmediatamente comienza a activar factores de coagulación, ¿no? La sangre no puede estar fuera de los vasos. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar los vasos? Tenemos que usar un anticoagulante. Y el anticoagulante clásico que se usa hasta ahora es la heparina, ¿no? La heparina nos ha ayudado definitivamente a la cirugía cardíaca, a la hemodiálisis, a muchos avances médicos que obviamente pues salvan muchas vidas, ¿no? ¿Ok? Entonces, para ver, hay un poquito, bueno, los autores con los aportes que han estado dando. En el año 1943 se trató de una enfermedad renal aguda, ¿no?, con una máquina realizadora, ¿no?, algunos con mayor o menor éxito, ¿no?, a la cual ha comenzado pues a sumar cada vez más factores que lo van a revisar, y hasta que el año 1960, ¿no?, estos cirujanos, Hinton y Scribner, describieron el primer cortocircuito externo, o sea, sacar la sangre, ¿no?, y regresarla, pero a través, ¿no?, de un conducto externo, sacaba de una vena y la regresaba a otra vena, pero en externo, ¿no? Pero generalmente a partir de ahí ya comenzaron a implantarse las unidades de hemodiálisis en Estados Unidos, ¿no? Y esos autores, por eso las fístulas arteriovenosas, la que es acá a nivel radiocefálico, y la que es la tabaquera anatómica, se llama fístula de Simino Brescia, porque ellos describieron la fístula arteriovenosa interna, ¿no? O sea, que se hace, la que hacemos clásicamente ahora, ¿no?, con los mismos tejidos del paciente, con la arteria y la vena del paciente, crearon la primera fístula y le dieron obviamente utilidad terapéutica, ¿no?, para la hemodiálisis, ¿no? ¿Okay? Entonces, porque la de acá obviamente ya no se usa, ¿no? Circuito externo, pues, es muy, vamos a ver ahí un esquema, es muy riesgoso, hay mucha infección, se puede arrancar pues el circuito, el paciente se desangra, mucha complicación, ¿no? Pero cuando se comenzó a crear la fístula arteriovenosa interna, a partir del año 1966, comenzó a mejorar espectacularmente pues los procesos de hemodiálisis. ¿Ok? Entonces, como dice acá, el acceso vascular, ese se podría decir el talón de Aquiles, es la zona más complicada, es el punto más importante para poder conseguir una hemodiálisis adecuada, ¿ya? Porque como les vuelvo a repetir, el acceso vascular tiene que durarte pues años, ¿no? Porque esa persona se va a dializar pues años, o sea, no se va a dializar pues una vez, 2 veces. Hay insuficiencias renales agudas, no sé si han visto cuando han estado en nefrología, que sí, que revierte, ¿no? Que revierte y se puede dializar pues unas 2, 3 veces de soporte y después el paciente sale de hemodiálisis. Pero la insuficiencia renal crónica, como su nombre lo dice, crónica, nunca va a salir el paciente de hemodiálisis. Entonces, el exceso vascular tiene que ser
constante, tiene que ser repetido y por eso tiene que ser el mejor. La fístula arteriovenosa es el mejor acceso vascular, ¿ya? Más que cualquier catéter, lo que van a hacer nefrólogos, y ahí yo también me paro peleando con los nefrólogos. Primero le comienzan a colocar catéteres y cuando matan todas las venas, recién nos llaman para hacer las fístulas. Y va a ser mucho más complicado porque ya van a encontrar, pues, se va a encontrar estenosis, oclusiones del sistema venoso superior. Y va a ser mucho más difícil de que esas fístulas pues, puedan funcionar largo tiempo. Por eso cuando uno tiene un paciente con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, terminal, ¿no? que va a ir a hemodiálisis, inmediatamente derivar al cirujano vascular para que se le pueda hacer la fístula arteriovenosa. ¿Ya? Los que van a ser nefrólogos, tengan en cuenta eso. Porque el catéter lo puedes colocar, hay personas que debutan, ¿no? A veces llega pues personas con una uremia terrible, ¿no? Lo dializan, le pueden poner catéter, ¿no? Como vamos a ver también vamos a ver catéteres, pero el catéter te dura pues 1 mes, 2 meses, ¿no? Hay temporales y definitivos. El definitivo te durará pues 1 año, a lo mucho, ¿no? Pero después tienes que buscar un acceso vascular. Lo ideal, para salvar la emergencia le puedes colocar su catéter y después ya inmediatamente hacer la fístula arteriovenosa. ¿Ok? Como dice acá, el objetivo es crear un acceso repetido a la circulación con mínimas complicaciones, que es la fístula arteriovenosa, ¿no? Y la obtención y mantenimiento del acceso es importante en el éxito de la hemodiálisis a largo plazo. Como vuelvo a repetir, es el talón de Aquiles, o sea, es lo más difícil, porque el acceso vascular, como se va a punzar y punzar, hacen trombosis, se estenosan las venas, hacen pseudoaneurismas, algunas más que otras. Yo tengo pacientes que en 1 año te hacen un tremendo pseudoaneurisma y pacientes que en 10 años no hacen, ¿no? O sea, eso también depende de cada persona, ¿no? ¿Ok? Entonces, los accesos vasculares, como les más o menos les estaba comentando, la hemodiálisis requiere pasar la sangre por un filtro a una velocidad elevada. Entonces, acá viene el concepto de la fístula. Para yo tener una buena fístula arteriovenosa, tengo que tener dos condiciones. Un vaso de alto flujo y un vaso que sea fácilmente abordable. ¿En nuestro cuerpo existen las dos cosas a la vez? ¿Las arterias tienen alto flujo? Sí. Tienen. ¿Pero son fácilmente abordables? No, porque no son superficiales. Las venas son superficiales, son fácilmente abordables, pero no tienen alto flujo. ¿Entienden? Entonces, justamente, desde aquellos años, los autores, ¿qué cosa han hecho? Han anastomosado la arteria con la vena, ¿no? Y en la vena se consiguió que sea de alto flujo y que sea fácilmente abordable. O sea, el objetivo de hacer la fístula es arterializar una vena, ¿no? Que la que más se usa es la vena cefálica, ¿no? Que tenemos acá en el brazo, que es la vena más superficial, porque la basílica también está, pero la basílica es más profunda, que se puede hacer también fístula con basílica, pero generalmente como segunda elección. La elección clásica es hacer una fístula con la vena cefálica, ¿ya? Entonces, al juntar esas dos, por eso la fístula arteriovenosa es algo que no existe en el cuerpo, porque nunca existe una arteria con una vena, salvo que sea traumática o salvo que sea pues para una hemodiálisis, ¿no? Entonces, uno la crea con una utilidad terapéutica, pero no es algo normal. Por eso es que te da tantas complicaciones. Te da edemas, te da pues a veces que te roba, ¿no? Porque roba a veces la circulación, por eso hay ciertas características técnicas que hay que tener en cuenta para poder evitar las complicaciones, que ahorita las voy a explicar, ¿no? Entonces es algo anormal que estamos creando en la persona. Y eso hay que explicarle a las personas, hay que decirles que es algo anormal que va a haber en su cuerpo y por eso generalmente se hace primero en el miembro superior no dominante, ¿no? Para que la persona se acostumbre y no le altere pues, sus actividades diarias, ¿no? Porque si le pones a una persona, a un diestro, le pones en la derecha, le va a afectar, no va a poder comer, no va a poder hacer sus cosas y obviamente le va a dar. Que le pones en la izquierda para que se acostumbre y en un futuro a lo mejor hay que cambiar de brazo, porque eso pasa, ¿no? A veces de un brazo pasamos al otro. Y generalmente, como vamos a ver, comenzamos siempre en la zona más distal, ¿no? O sea, fístulas radiocefálicas y luego pasamos a las húmerocefálicas, ¿no? Generalmente se comienza en el más distal y se va avanzando a más proximal si es que la fístula falla por algún motivo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Una vena común nos dice no proporciona la suficiente cantidad de sangre, por lo que es necesario usar grandes vasos sanguíneos, que se puede usar venas centrales, ¿ya? Como la subclavia, como la femoral, pero ahí se coloca un catéter, ¿ok? Por eso, los sistemas más utilizados para acceder a la circulación son los catéteres y las fístulas arteriovenosas. En lo que es, acá están, los percutáneos son los catéteres que pueden ser temporales y permanentes, y los subcutáneos o las fístulas arteriovenosas son que pueden ser autólogas o protésicas. Autóloga, ¿qué significa?
con el propio tejido del paciente. O sea, su misma arteria, su misma vena, que es la mejor. Y protésica es interponer un injerto. Pero generalmente con un injerto tiene menos tiempo de vida esa fístula, ¿no? Lo ideal es hacerlo con la arteria y vena. Pero lastimosamente no todas las personas llegan a tener las condiciones necesarias. Hay condiciones en función de diámetro de vena, que generalmente más de 2.5 milímetros debe medir la vena para hacer una adecuada fístula, para que madure, porque la fístula arterial venosa tiene que madurar, no se puede usar de inmediato, ¿no? Yo opero a un paciente hoy día y al día siguiente va a usar la fístula, no. Tiene que esperar 1 mes y medio, 2 meses más o menos, que madure para recién usarla, ¿no? Entonces, tiene que tener buena vena. Tenemos muchos pacientes, generalmente mujeres, que no tienen venas muy delgadas, que por más que la dilates no va, ¿no? Ahí tienes que usar, se puede usar injertos protésicos, ¿no? Pero no es lo ideal. Lo ideal es usar, siempre hacer fístulas autólogas, ¿ok? Catéteres, como están viendo acá, catéteres venosos centrales. Me imagino que todos han visto un catéter venoso central, ¿no? Cuando uno está en emergencia, en UCI, ¿no? Que usan para medicación y también se usa para hemodiálisis. Solo que el catéter para hemodiálisis es de alto flujo, es de French, o sea, para el terapéutico es de 6-7 French. En cambio, para hemodiálisis, 10-12 French, generalmente, ¿no? Es más ancho y tiene que tener siempre 2 lúmenes. Pues tiene que tener un lumen de salida de la sangre y un lumen de entrada. ¿Ok? Entonces, las indicaciones, por ejemplo, catéteres, los temporales o no tunelizados, ¿no? Los que duran 1 mes, 2 meses, ¿no? ¿Cuándo podemos usarlos? Como les mencioné hace un rato, insuficiencia renal aguda reversible. Hay pacientes que a veces se chocan por un accidente, sangran, choque hipovolémico, se deshidratan por algún motivo o por alguna injuria infecciosa, hacen una insuficiencia renal aguda, ¿no? Que requiere hemodiálisis, ¿no? Y apoyo, pero se sabe que saliendo del cuadro de base, el paciente va a salir. Ahí sí le puedes poner un catéter, ¿no? Porque el paciente no va a ir constantemente a hemodiálisis, ¿no? Entonces, insuficiencias renales agudas reversibles sí está indicado los catéteres temporales, no tunelizados. Tratamiento, a veces intoxicaciones o pacientes que requieran hacer plasmaféresis. Han escuchado de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Que se usan las plasmaféresis y otras enfermedades autoinmunes también usan plasmaféresis. Con pacientes que se intoxican por alguna cosa y el riñón deja de funcionar, igual se puede indicar como medidas teóricamente temporales, ¿no? Insuficiencia renal crónica, cuando ya está establecida, ¿no? Cuando hay una trombosis, infección del acceso, ahí también, eso pasa mucho. Pacientes, por ejemplo, que tienen una fístula y vienen y se le trombosó la fístula por algún motivo, ya no tienen por dónde dializarse. Ahí sí, el nefrólogo, generalmente el nefrólogo le coloca un catéter temporal para que se dialice hasta que el cirujano vascular resuelva el tema se puede intentar rescatar la fístula, se puede hacer trombectomía, o si no funciona, simplemente buscarle una fístula en otro lado, ¿no? Entonces, ahí también se indica los catéteres tunelizados. Cuando el paciente está en proceso de maduración del acceso vascular, también obviamente se usa, porque como ya les dije, ¿no? O sea, si hago una fístula, la fístula va a funcionar en 1 o 2 meses. No va a estar el paciente pues 2 meses sin diálisis, ¿no? En ese tiempo se le coloca un catéter temporal para que por ahí dialice hasta que la fístula madure. Cuando fracasa el trasplante renal, justo lo que le estaba comentando. Los pacientes que, por ejemplo, a la paciente que hemos hecho ayer el trasplante, ella tiene su fístula. La fístula no se la puedo cerrar, tiene que tenerla porque a veces ahorita felizmente la paciente ha comenzado a orinar, demoró en orinar. Cuando terminamos la cirugía nos orinó recién ahora en la mañana, hemos acabado 4 de la mañana, 4:10 y a las 8 o 9 ha comenzado recién a orinar. 60 centímetros por hora y ahorita que me salió del hospital estaba en 150, o sea, está aumentando. Los pacientes que se trasplantan entran en una fase poliúrica, ¿ya? Que te pueden orinar 8, 10, 15, 20 litros en 24 horas. Después se va regulando, va bajando el volumen y va a comenzar a depurar. Y la creatinina que está así, por eso el control es diario de la creatinina para ver cómo es la bajada, ¿no? Entonces eso quiere decir que el trasplante ha sido exitoso. Cuando fracasa el trasplante renal, que hemos tenido también algunos casos, que el paciente no ha comenzado a orinar o no ha depurado, se le puede seguir dializando, ¿no? Hasta que obviamente se vea, ¿no? Cómo va ese riñón, ¿no? Hay pacientes que hacen rechazos rechazos agudos, hiperagudos casi ya no se ve. ¿Por qué? Por la inmunosupresión que se usa. El paciente que va a recibir un riñón que comienza a inmunosuprimir desde que llega al hospital.
O sea, desde que ya se captó, ya este va a ser el receptor, llega al hospital, le comienzan a dar su inmunosupresión, justamente para evitar los rechazos hiperagudos. Pero sí puede haber a veces rechazos agudos, ¿no? Felizmente no hay, porque para trasplantar un riñón se tiene que hacer un estudio de histocompatibilidad. Ahí venía, pues, ¿no? O sea, no puede ser, pues, yo saco un riñón a uno de ustedes y lo pongo al otro, ¿no? Se lo puedo hacer, pero va a haber un rechazo, pues, y no va a funcionar. O sea, no va a, ¿por qué? Porque la persona tiene que ser compatible. O sea, tiene que haber histocompatibilidad. El HLA, me imagino que han estudiado inmunología, ¿no? HLA, el 1A, nunca me gustó eso para mí. De verdad, en un mundo, ¿ya? HLA1A, HLA1, HLA2, sobre todo el HLA2, el DQ, DR, ¿no? Esos son los nefrólogos. Ya, o sea, todos esos son los que más se tienen que estudiar. Y tiene que haber compatibilidad entre los receptores, por lo menos más de 2 compatibilidades, para que recién se le pueda poner el riñón. Si yo, si el paciente no es compatible, le pongo un riñón, al toque va a rechazar. Por más que le des corticoides, inmunosupresores, le des todo lo que le des, va a rechazar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. ¿Ok? Acá tenemos un catéter, bueno, un catéter de un lumen, que es el de acá arriba, que generalmente se usa para dar tratamiento. Catéter de 2 lúmenes y catéter de 3 lúmenes, ¿no? Generalmente los que se usamos para hemodiálisis son los catéteres de doble lumen, ¿no? También puede ser de triple, pero jamás de un doble lumen, ¿no? Porque necesitamos, voy a repetir, un lumen de salida de la sangre y un lumen de entrada. ¿Ok? El temporal, usar solamente si la hemodiálisis es urgente, ¿verdad? Cuando debutan o cuando pasó alguna cosa con la fístula o algo, se puede usar. La duración, bueno, 2-3 semanas, hasta un mes, hasta 2 meses ya, sí. He visto pacientes con catéteres, pero ese catéter se va a infectar, se va a trombosar, o sea, no te va a servir pues para mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso uno puede ponerlo por un tiempo, pero tiene que ya inmediatamente pensar en un acceso vascular de mucho más duración. Generalmente se colocan en la yugular interna, también puede ser en yugular externa, en algunos casos, ¿no? La vena más superficial, femoral, subclavia, ¿no? Pero lo que más se usa es la yugular interna, ¿ya? Acá vemos los lúmenes, miren cómo es el catéter de un corte, no sé si llegan a ver, ¿no? Generalmente un lumen de salida de la sangre y un lumen de entrada, ¿ok? Acá, bueno, generalmente acá se colocan en la yugular y tiene que llegar generalmente hasta la entrada de la aurícula derecha, no adentro de la aurícula, sino justo en la entrada, más o menos como veis el esquema, ¿no? Por eso, no sé si se han dado cuenta, cuando colocan un catéter venoso central, toman una placa, ¿ya? Toman una placa de control. Tiene 2 objetivos. Uno, ver que el catéter esté correctamente donde queremos, y otro, evitar que haya una complicación como el neumotórax. Por ejemplo, el neumotórax es una complicación frecuente cuando uno coloca un catéter venoso central, sobre todo cuando lo coloca en vía infraclavicular, ¿no? Generalmente en yugular es un poco raro, pero siempre hay que hacer el control. Yo les digo porque yo he visto catéteres acá, que han entrado por acá y se han ido para yugular, pero para arriba, para la cabeza. No sé si alguno de ustedes ha visto, lo pueden buscar en la literatura. No, se va a dializar por el cerebro, ¿no? He visto, ¿no? Pero bueno, eso ya no depende del que colocas, ¿no? Porque tú lo colocas, todo el procedimiento percutáneo es a ciegas, ¿no? O sea, tú obviamente sigues la guía y si la guía pasa, ¿no? Porque cuando uno punza la vena, obtiene sangre, pones la guía, ¿no? Han visto una guía, después de la guía se coloca un tunelizador para abrir y luego se coloca el catéter. Si la guía te pasa, tú teóricamente piensas que todo está bien, ¿no? Cuando tienes un stop en la guía o algo, ahí tienes que ya sacar, jalar, bueno, ya reacomodar, ¿no? Pero si todo va bien, teóricamente debería pasar ese trayecto, ¿no? Pero sí, yo he visto un par de casos de el catéter hacia arriba. Hay que obviamente sacarlo y hay que obviamente recomendarlo. También he visto catéteres en arteria, ¿ya? Y ahí nos llaman nosotros para sacarle el catéter de la arteria, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el paciente está hipoxémico, porque la sangre arterial y sangre venosa, la diferencia, ¿no? La sangre venosa es más oscura, ¿no? La sangre arterial es más rojita, ¿no? Pero el paciente está hipoxémico, te puede confundir. Obviamente también el flujo, ¿no? O sea, tiene que pues el flujo arterial pues es un flujo pulsátil, ¿no? Pero el paciente que está chocado, ¿no? Puede tener pues una hipotensión, está chocado y que obviamente parece un flujo venoso. Nos han llamado generalmente los nefrólogos pidiendo auxilio para que catéter en arteria, ¿no? Pero ahí obviamente en la placa tú ves pues que ya no sigue desde la vena, sino que ves que va y recorre la aorta y se mete pues al ventrículo, ¿no? Entonces hay que sacarlo, ¿no? También les digo, sácalo, ¿no? Pues tienen miedo, que no. Si es de inmediato, lo sacas facilito. Por más que el catéter sea grueso, lo sacas y comprimes, ¿no? Claro, si lo dejas pues ahí una semana,
obviamente pues va a ser un tremendo agujero en la arteria y va a ser mucho más difícil al momento de sacarlo, ¿no? Pero generalmente pues si identifica hay que tratar de resolverlo al momento. ¿Ok? Entonces esa es más o menos la disposición normal de un catéter venoso central. Y hay otro tipo de catéteres que son los catéteres permanentes o permancat, ¿no? Que se llama usualmente, ¿no? Que son catéteres que se van a tunelizar, o sea, van a entrar, el procedimiento es el mismo, va a entrar a la vena, todo, pero una parte del catéter se va a tunelizar, y esa tunelización permite que el catéter sea durable mucho más tiempo. Como les digo, te puede durar tranquilamente hasta un año, el permancat, ¿no? He tenido pacientes hasta de 2 años, que nadie le dijo nada, pero bueno, o sea, te puedes colocar un permancat, sobre todo si no tenemos accesos venosos. Pero en ese interín pues hay que ir buscando un acceso venoso al paciente, ¿no? Entonces, el permancat puede ser de silicona, poliuretano, generalmente la yugular interna, derecha por protocolo es la vía de abordaje de elección, ¿no? Subclavia también se puede usar, pero generalmente se puede tapar la subclavia, ¿no? Generalmente se puede estenosar, se puede ocluir y te va a dificultar lo que les decía, hacer una fístula, porque toda fístula arteriovenosa, vean acá, viene por acá y tiene que drenar a una vena grande. Entonces, si la fístula viene, por más bien hecha que esté la fístula, viene acá y acá encuentra un stop, se va a trombosar. Nunca va a madurar y nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, siempre elegir yugular interna. Ahora, colocamos los catéteres pues con eco guiado, ¿no? Antes era pues así yo lo aprendía a ciegas, ¿no? Pero ahora pues con eco es mucho más fácil. Identificas la vena, identificas la arteria, no tienes por qué equivocarte, ¿no? Porque la diferencia de la vena y la arteria ecográficamente hay muchas diferencias, ¿no? La arteria generalmente es bien redondita, no se comprime, el tema de trombosis venosa, ¿no? En cambio la vena sí, pues tú la comprimes con el traductor y se aplasta. En cambio la arteria mantiene generalmente su rigidez. La diferencia es aparte del diámetro y aparte pues que ves la arteria que está latiendo, ¿no? O sea, generalmente en el eco también se ve, ¿no? Es muy fácil de diferenciar ecográficamente una arteria y una vena. Entonces, bajo guía ecográfica tranquilamente colocamos muy bien el catéter. Generalmente, lo bueno, igual que el otro catéter, te produce, acá sí se puede usar rápidamente. Los catéteres, tú lo colocas y lo puedes comenzar a usar de inmediato. Es de inmediato, con buen flujo, cuando se requiere de permanencia por lo menos, ¿no? Generalmente hasta un año, ¿no? Cuando también no tenemos una fístula, ¿no? También podemos usarlo en permancat. Cuando no se puede usar en la diálisis peritoneal, o cuando el paciente, pues, por ejemplo, un paciente con un cáncer terminal que requiere hemodiálisis, ¿no? Ya pues no le vas a hacer una fístula, ¿no? Porque el paciente pues no va a vivir, o sea, la fístula va a vivir más que el paciente, ¿no? Entonces, hablando crudamente, ¿no? Entonces, obviamente le ponen su catéter pues de permanente para que lo apoye en su hemodiálisis hasta que la historia natural siga de la enfermedad, ¿no? Entonces, más o menos son las indicaciones. Es el catéter permanente. Es muy parecido, pero mira, tiene todo este extremo, ¿ven? Todo este extremo que va justamente tunelizado, ¿no? Y se abre acá, tiene como un capuchón que se abre para poder al momento de colocar, es toda una técnica para colocarlo, ¿no? Pero lo que tienen que aprender es que va tunelizado en el subcutáneo, ¿ok? Y obviamente los lúmenes quedan siempre para afuera para que pueda trabajar pues, la enfermera que hace la hemodiálisis, ¿no? Acuérdense que esto de acá tiene siempre sus seguros para poder que la sangre pues, no salga, porque esto acá la punta está metida en la arena, ¿no? ¿Ok? Entonces, con catéteres más o menos un recordaris para que vean que se usa, ¿no? A veces yo consideraría que eso lo usan mucho más de lo que se debería hacer, ¿no? Por eso les vuelvo a recalcar, sobre todo los que van a ser nefrólogos, por favor, paciente con que va a ser, incluso la tendencia en algunos países es hacer la fístula antes de que el paciente llegue a insuficiencia renal crónica terminal. O sea, que están en estadios 4 o 5, ¿no? Antes de que llegue a estadio ya terminal, se le hace la hemodiálisis, ¿no? Hay discrepancias, porque algunos dicen, no, pero el paciente que todavía no está en la diálisis no va a cuidar su fístula, y pasa, ¿no? Le queda la fístula, ya no la cuida, ¿no? Igual que el riñón. Algunos también dicen que se puede trasplantar un riñón en pacientes que no están en insuficiencia renal terminal en hemodiálisis, pero que tú sabes, ¿no? Que van a llegar sí o sí. Pero se ha visto que esos pacientes no cuidan pues, su riñón porque nunca han estado en hemodiálisis. En cambio, el que está en hemodiálisis, el que la ha sufrido, ¿no? Valora mucho más su riñón y se cuida. ¿Por qué? Porque, a propósito de otro caso, el martes, chicos, el martes, los que están conmigo, no sé quién toca el martes, rotar en sala,
vamos a sacar un riñón trasplantado, ¿ya? Porque ha hecho disfunción crónica del injerto porque la persona dejó de tomar sus pastillas. El año pasado también he sacado a un pata de casi que 10 años le duró el riñón y lo perdió por dejar de tomar. Dejar de tomar las pastillas porque me lo hecho borra y que un paciente que hay que hacer todo un estudio también, ¿eh? Para los pacientes que se trasplantan, tiene que pasar por un estudio psicológico, porque las pastillas, eso sí, los inmunosupresores, tienen que tomarlos de por vida, ¿no? O sea, todos los días, ¿no? Entonces, una persona pues que no tiene mucha, o sea, un paciente que es alcohólico, un paciente que no se cuida, pues obviamente pues no va a tomar la pastilla todos los días y lo va a perder. Eso pasó con el pata que sacamos el año pasado. Y ahora el martes vamos a sacarlo del riñón, ¿ya? Y ese ha durado solamente 2 años. Ok, muy bien. Entonces, las fístulas arteriovenosas son los accesos oculares subcutáneos, comunicación entre una arteria y una vena, ya lo hemos dicho. Las fístulas arteriovenosas en general pueden ser congénitas, adquiridas, accidentales o terapéuticas, ¿no? La que vamos a hablar ahora son las terapéuticas. Para mencionarles nada más, hay personas que pueden nacer con una fístula arteriovenosa congénita. Es muy raro, yo casi no he visto, es rarísimo, una vez que no las he visto, muy raro. Adquiridas, sobre todo las accidentales, son relativamente frecuentes. Pacientes a veces por traumas, he visto pacientes por proyectil por arma de fuego en la pierna, ¿no? Que justamente pues la bala habrá pasado, pues como la arteria y la vena femoral están bien pegaditas, ¿no? Habrá atravesado, habrá rozado, habrá generado una reacción inflamatoria y pum, hacen una fístula. Pacientes a los cuales se le coloca, por ejemplo, para hacer una arteriografía, para hacer un procedimiento percutáneo, puedes punzar la arteria, puedes pulsar la vena, puedes provocar una fístula también, ¿no? Entonces, pueden provocarse, hay casos, ¿no? Por eso que dicen traumáticas, complicaciones quirúrgicas o iatrogénicas, y las terapéuticas, que son las que hacemos para la hemodiálisis, ¿no? Y como les digo, puede ser externas o internas. Las externas, ya mencioné hace un rato, creadas por Clinton y Scribner, ¿no? Consisten en 2 elementos cónicos de teflón introducidos en una arteria y el otro en la vena próxima, ¿no? Y se pone un tubo, ¿no? Pero va por fuera, ¿no? Como comprenderán, usar en nuestros tiempos esto, pues prácticamente es muy improbable, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tiene mucho riesgo de que se infecte, que se arranque, ¿no? Y obviamente con todas las complicaciones que pueden venir, ¿no? Indicaciones generalmente para hemodiálisis inmediata, se hacía para insuficiencia renal aguda, intoxicación, plasmaféresis, muy parecido a los catéteres, se ponían fístulas externas, pero ahorita en la actualidad ya no se usan, ¿no? Por lo menos yo nunca he visto, ¿no? Más o menos dura unos 3, 4 meses, ¿no? Si es que hay buenos cuidados, obviamente puede durar más, pero como les digo, es algo que está ya en la historia de la medicina, que no se usa. Complicaciones, infecciones, hemorragia, trombosis, arrancamiento de una rama, separación del conector, todo lo derivado, ¿no? Es algo así, ¿no? A la persona que con su tubo ahí afuera, ¿no? Que prácticamente, como les digo, ya no se usa, ¿no? Pero para que lo conozcan, que en alguna vez, sobre todo cuando comenzó a hacer hemodiálisis, comenzamos con esto, ¿no? Y luego ya se pasó a la fístula interna, ¿ok? Para que tengan el conocimiento. Y la fístula arteriovenosa interna, pues es la fístula de elección para una hemodiálisis indefinida, ¿no? Como hemos visto, en el año 66, Brescia y Simino suturaron una vena superficial a una arteria próxima y al cabo del tiempo obtuvieron que la vena comenzó a dilatarse y comenzó a aumentar su flujo, ¿no? Es más, creo que ustedes también han hecho palpar el famoso tril en una fístula, ¿no? Entonces, eso, cuando uno hace una fístula un ratito, por favor, perdón, señora Roxana, diga, un favor, ¿tiene el teléfono de Delmira? No, le voy a pasar el teléfono, que lo que pasa es que Melanie está hospitalizada, está mal. Sí, le voy a mandar ahorita el teléfono de Delmira para que la llame. Ahí está arriba, por favor. ¿Ya? Por favor. Gracias. Ok, hasta luego. Chicos, disculpen. Que tenía una emergencia familiar. Sí. Un ratito ya, por favor. Ok. Entonces, ¿qué va?
ya bueno, la fístula arteriovenosa interna comenzó desde esos años. Ya, el objetivo, como les decía, es arterializar una vena. Ya, se comenzaron a dar cuenta que la vena comenzó a dilatarse, ¿no? A lo que les decía, ¿no? El tril, cuando uno hace una fístula arteriovenosa, ¿no? Termina la cirugía y inmediatamente siente el tril, esa fístula tiene muy buen pronóstico, ¿no? Si la fístula comienza a latir, ¿no? Sin obtener el tril, también. Ahora, si no late ni trila, ya, pues un pronóstico malo. O sea, muy posible, mucha posibilidad que haya falla primaria. La falla primaria en una fístula es cuando la fístula nunca madura y nunca se puede usar. Porque también hay falla secundaria. También vamos a ver que funciona la fístula y después de un tiempo por algún motivo deja de funcionar, ¿ya? Entonces, el objetivo de todo esto es arterializar una vena superficial o de fácil acceso para obviamente por ahí comenzar a hacer pues, la hemodiálisis, ¿ya? Generalmente requiere un tiempo de maduración, más o menos que ya les he dicho de 1 a 2 meses, ¿no? Donde la vena se comienza a dilatar, ¿no? Y se va a ver, ¿no? De la vena que era pues la vena delgada comienza a dilatarse, se va a sentir el tril y al hacer una ecografía Doppler uno va a ver que tiene un flujo alto, tipo arterial, ¿no? O sea, ya consiguió el objetivo que es arterializar la vena. Bonito ya, por favor. Ya. Ok, entonces las indicaciones ya para hemodiálisis periódica, o sea la hemodiálisis pues de siempre, algunos casos probaferis, quimioterapia, ¿no? Pero generalmente la principal indicación terapéutica es la hemodiálisis pues constante en un paciente crónico, terminal, ¿no? Entonces se hace la sutura entre una arteria y una vena, ¿no? La vena con el paso del tiempo se va a comenzar a arterializar, no solamente en el flujo, en el diámetro, sino también sus paredes se comienzan a hacer más gruesas porque recibe flujo arterial, ¿ok? Y tiene que llevar, lo ideal, que comience a llevar a flujos tan altos como de 600 mililitros por minuto. Eso lo evaluamos en el ecodoppler después de realizar la fístula, generalmente después de la maduración, ¿ok? Las ventajas que es durable, ¿no? Baja tasa de falla secundaria, quiere decir que una vez que comience a funcionar la fístula, si es bien cuidada, te va a durar mucho tiempo, ¿ya? Y generalmente menores tasas de infección y trombosis, ¿no? Como son tejidos del mismo paciente, ¿no? Como no es un catéter, no es un injerto, obviamente va a tener mucho menos tasa de infección. ¿Por qué? Porque es con el tejido, con la misma propia arteria y vena del paciente, ¿no? La desventaja, que tiene mayor tasa de falla primaria que la prótesis, sobre todo si el paciente no es bien elegido. ¿Ya? Por eso, para hacer una fístula, como la mayoría de casos, cirugías, tenemos que elegir bien a nuestro paciente. Ahorita les voy a explicar cómo. Acá más o menos para que vean el esquema, ¿no? De una fístula, acá está la vena, que es anastomosa la arteria, ¿no? Una vena, y el flujo arterial va a ir pues para la vena, va a comenzar a dilatarla y por acá se va a dializar el paciente. Hay que tener cuidado, como les decía hace un rato, del robo, ¿no? Porque la sangre obviamente va a ir para la mano, va a venir para la vena, ¿no? Si hacemos una boca muy grande para hacerla, eso sí ya depende del cirujano. Tiene que hacer una boca, lo que dice la literatura, los protocolos, que no sea mayor de 6 milímetros. O sea, la incisión que yo hago, ¿no? En mi arteria para anastomosar la vena, no puedo hacer pues, una incisión de 1 centímetro, 2 centímetros, ¿no? O sea, toda la sangre se iría para la fístula y me quedaría con robo, me va a faltar circulación en la parte más distal del miembro superior, de la mano, ¿no? Hay casos, hemos tenido, ahorita vamos a ver robos severos, ¿no? Con necrosis, ¿no? Con isquemia de la mano, que hemos tenido que cerrar, bueno, que he visto, que no he hecho. Además, se tiene que cerrar la fístula porque si no el paciente pues, se queda sin mano, ¿no? Entonces, por eso hay consideraciones técnicas al momento de hacer una fístula. La boca, o sea, la incisión que no sea más de 6 milímetros de longitud. ¿Ok? Acá, bueno, y como pueden ver acá en el esquema, está la arteria, está la vena, acá, y luego ya cuando tenemos la fístula hecha, ¿no? Acá hay un catéter que va hacia la zona proximal, supuestamente, de la fístula, que va hacia el aparato de diálisis, y regresa, ¿no? Ya obviamente se depura la sangre y todo, y lo regresa por una parte más distal de la fístula para poder ingresar al cuerpo con la sangre ya supuestamente purificada, ¿no? Entonces más o menos el esquema. Y acá viene también uno de los puntos complicados. Esta función, bueno, no lo hace el médico, lo hacen las enfermeras.
¿ya? Y hay enfermeras, como en medicina hay especialidades, también hay especialidades en enfermería, ¿no? Imagino que saben. Hay enfermeras pues, de centro quirúrgico, enfermeras de neonatología, enfermeras de hemodiálisis, enfermeras de UCI, ¿no? Es una subespecialidad, que son 2 años de especialidad, justamente para evitar malograr las fístulas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú agarras y pones el catéter y me atraviesas toda la vena, esa vena tiene flujo arterial. Entonces, obviamente, si atraviesas la vena, va a sangrar por la parte posterior, va a sangrar y va a ser un hematoma. Y ese hematoma va a terminar comprimiendo la vena y me va a malograr la fístula, ¿ya? Yo le digo porque siempre también les digo a las enfermeras y bueno, siempre a los nefrólogos que le digan, que aconsejen, que por favor cuiden las fístulas, ¿no? Porque he tenido pacientes, lastimosamente, que sí, que ha funcionado y después se le han estado punzando, le hicieron un hematoma, se trombosó, después le echan la culpa al cirujano, ¿no? Cuando la culpa ha sido del enfermero, ¿no? O sea, en general tenemos que hacer bien el trabajo para poder evitar, porque una fístula es bastante valiosa para un paciente, ¿ya? Entonces eso también tener en cuenta para poder siempre uno indicar y educar pues también al personal de enfermería que maneja esto. ¿Ok? Entonces, tipos de fístula arteriovenosa, autólogas, realizadas con los propios datos del paciente, y protésicas cuando ponemos un injerto, ¿no? Entre la arteria y la vena. Algo muy parecido a la fístula externa, pero por dentro, ¿no? El injerto va obviamente por dentro, generalmente en el plano subcutáneo. Ahora, en cuanto a técnica quirúrgica, cómo se hace una fístula, generalmente la gran mayoría se puede hacer con anestesia local, sobre todo si son acá las más distales, ¿no? Se puede hacer con bloqueo, ¿no? Con bloqueo, el anestesiólogo me bloquea el brazo, ¿no? Con un bloqueo de todo el miembro superior para poder trabajar tranquilo. Una anestesia general no es necesario, generalmente la mayoría son con local o con bloqueo, ¿ya? Se hace las anastomosis que más se usan, ¿ya? Es esta de acá, la lateroterminal, lateral de arteria, escuchen bien, pregunta examen, lateral de arteria y terminal de vena. O sea, la vena que está acá, imagínense que esta es la vena y mi brazo es la arteria, así va a ser la anastomosis, ¿no? No puedo hacer pues terminal de arteria, ¿no? Porque si no, ¿dónde fue la sangre? Antes se usaba, ¿no? Porque todas esas técnicas se comenzaron a usar en algún momento. Lateral, pero lo malo del lateral que provoca mucho flujo venoso, hiperflujo venoso distal, es muy complicado. Entonces la técnica de elección es la lateroterminal. Lateral de arteria y terminal de vena. ¿Ok? Término terminal, no, porque sería la arteria y la vena juntarlas así y como queda el flujo distal, ¿no? No se usa. Y la arteria igual, menos, pues, ¿no? Terminal ¿cómo se llama? De arteria, lateral de vena, ¿no? Entonces la que se usa es esta, ¿no? Lateral de arteria, terminal de vena. Y acá ven los esquemas. ¿Cuál es esta? ¿No? Acá está la vena y acá está la arteria. Así es la anastomosis que hacemos, ¿ok? Y siempre miren, así, toda anastomosis vascular. ¿Ah? Mejor ya. Miren cómo siempre, acuérdense, en la vena, seguro que los que han entrado a cirugías vasculares han visto, cuando decimos vamos a hacer la boca, así hablamos, ¿no? La boca del injerto, hacemos un bisel. O sea, la vena no va así, pues. O sea, no va así, sino tiene que ser un biselito para que más o menos configure de esa manera. Al momento de hacer la anastomosis, es como una cobrita que entra, ¿no? Así, ¿no? Entonces, al final da esa configuración. Siempre tiene que ser la anastomosis. No puede ser tampoco muy angulada, ¿por qué? Porque al final, si hay una mala anastomosis, te puede llevar a que se trombose y eso sí es culpa del cirujano, ¿no? O sea, ya, bueno, con la práctica, que uno ya con los años, pues uno ya va llegando a hacer, pues y por ejemplo, ¿no? Cuando hemos hablado de enfermedad arterial, ¿no? Cuando uno hace una anastomosis o un injerto con vena o con injerto protésico para un bypass, ¿no? Igualito, es el mismo principio, ¿no? Tiene que ser siempre en bisel, ¿no? Y obviamente que no haya mucha angulación, ¿no? Que no haya... ¿Ven estos vasitos? ¿No? Esta es con la venita, hay que ligar todos esos vasitos, obviamente. No ligarlos ni muy pegado a la vena que te provoque acá una estenosis, ni tampoco pues muy hacia afuera para que te provoque pues como un pequeño aneurisma chiquitito, ¿no? Entonces, bien al ras se liga, ¿no? Y por ejemplo, cuando hacemos toda cirugía vascular, cuando hacemos algún vaso, es el mismo principio. Todos los vasitos que no nos van a servir, los ligamos bien al ras, en este caso de la vena,
¿no? No puede ni muy adentro ni muy afuera. ¿Ok? Y esa es la fístula que se usa, se hace en anastomosis. En anastomosis generalmente se hace con sutura vascular. La sutura vascular es una sutura monofilamento. Me imagino que han llevado, cuando han hecho clases de técnicas quirúrgicas, han llevado tipo de suturas, ¿no? Saben, ¿no? Que hay multifilamento, monofilamento, ya. Siempre la sutura vascular es monofilamento. Lo que más se usa es el polipropileno. ¿Ya? Para una fístula, el diámetro más o menos, el número es el 6,0, ¿no? Puede ser 7,0 si es muy delgadito, pero generalmente 6,0, ¿no? En algunos casos puede ser 5,0 si la vena es un poquito más, pero la aguja es muy grande, entonces mejor es usar 6,0. Entonces esa es la que se usa. Todas las de acá es la que les he enseñado, pero que no tienen utilidad actual, sino esa de acá. ¿Ok? ¿Dónde se hacen las fístulas más frecuentemente? ¿No? Ya has dicho, la radiocefálica es la elección cuando el paciente tiene buena vena. Ahorita vamos a ver qué diámetro tiene, ya les dije, pero lo vamos a recordar. La más frecuente, radiocefálica. Radiobasílica, ¿no? Generalmente usar la basílica es mucho más trabajosa, mucho más incómoda para el paciente, tiene mucho más complicaciones porque hay que sacar la basílica, ¿no? La basílica hay que superficializarla para poder. Casi no se usa como se usa. Es que la cefálica pues no sirve, podemos usar basílica, ¿no? Pero generalmente la elección es radiocefálica o si no, la húmero o brachiocefálica. O sea, radiocefálica es a este nivel y la húmerocefálica a nivel del pliegue del codo, ¿no? Usando la arteria humeral, como lo digo, o la braquial, con la vena cefálica. Si el paciente tiene una mala vena cefálica a nivel radial, a nivel de la muñeca, podemos elegir hacer una húmero o brachiocefálica, ¿ya? O también cuando se pierde, ¿no? Cuando la fístula acá funciona y deja de funcionar por algún motivo, de acá de este lado podemos irnos acá a hacer una húmerocefálica. Otras fístulas que se pueden hacer, que bueno, casi alguna vez he hecho una femorosafena, pero en la pierna es muy difícil, ¿no? Porque la persona camina, hay más posibilidad de infección, de trauma y todo, entonces no se usa. Si es que no tienes otra alternativa, ni modo, ¿no? O también carótida yugular, pero en el cuello también es demasiado incómodo para el paciente, ¿no? Pero si están descritas y sin casos extremos se podrían usar, ¿no? Pero como les digo, la que más se usa, radiocefálica y segunda elección, la húmerocefálica. Si es que no tienes otra chance, puedes usar la basílica. ¿Okay? Entonces acá, bueno, para ver, ¿no? Acá está la radiocefálica de primera elección, ¿no? Y luego la húmerocefálica al nivel del pie del codo. Entonces, la fístula de Brescia-Simino es la radiocefálica, es la que más se usa, ¿no? Se debe realizar, eso creo que hablamos cuando hicimos anatomía vascular, no recuerdo, la prueba de Allen, ¿no? Para evitar, ¿no? ¿Saben qué es la prueba de Allen, ¿no? Comprimir una de las arterias radial cubital para ver que haya permeabilidad, ¿no? Si es que no hay, si es un Allen negativo, pues no se puede usar, ¿no? Porque si uno le pasa a provocar robo y le puede provocar un robo importante y un esquema importante del miembro. Entonces debe realizar siempre antes de poder hacer una fístula. Importante evaluar al paciente siempre previamente, como todo paciente que uno va para una cirugía. Creo que me han visto sacar mi guante porque no hay pues ligadura, ligar acá al paciente que comienza a hacer el puño varias veces para poder ver si la vena se nota, ¿no? Y si tenemos un ecodoppler, inmediatamente con el Doppler, con el ecógrafo, para poder ver el diámetro de la vena, ¿okay? Ver si tiene, acá por ejemplo, pacientes diabéticos con vasculitis, que obviamente los vasos van a ser enfermos, también hay que tener en cuenta para ver si esa fístula va a proceder o no va a proceder. El ecodoppler venoso arterial, hay que evaluar los diámetros, ¿no? De la arteria y de las venas, ¿ya? Sobre todo las cefálicas, pero de paso también medimos la basílica, ¿no? Porque si por A o B la cefálica no funciona, la basílica nos puede usar, nos puede ser útil, ¿no? Como les dije, generalmente se inicia en miembro no dominante, ¿ok? Y la primera elección es la fístula radiocefálica, ¿ok? Acá está lo que les decía en función de diámetros, ¿ya? La vena idealmente tiene que ser más de 2.5 milímetros. Tiene que ser una vena que tenga una buena continuidad, por eso hay que hacer la vena acá y hay que seguirla, ¿no? Que no se estenose, que no se trombose, ¿no? O sea, tiene que ser una vena que tenga una buena continuidad hasta donde pueda llegar uno con el ecógrafo, ¿ya? Y la exploración arterial, una arteria de más de 2 milímetros por lo menos.
y que no tenga pues obviamente pues una tromba, una placa aterosclerótica, ¿no? O sea, que sea una vena que tenga pues un pulso adecuado, ¿no? Y que obviamente no haya diferencia, ¿no? de presión arterial entre ambos miembros, ¿no? Y que un arco palmar, pues el 3 de Allen debe ser positivo, algo palmar permeable. Entonces, en función de diámetros, vena más de 2.5 milímetros idealmente, y arteria más de 2 milímetros, para tener en cuenta que esa fístula pues tenga éxito, ¿no? Porque si yo encuentro una vena muy delgada, de menos de 1.5, ¿no? Técnicamente puedo hacer la fístula, pero no se garantiza que esa fístula funcione. ¿Okay? Muy bien, acá tienen un esquema de cómo realizar acá está la mano del paciente, acá está el antebrazo, ¿no? Hacemos una incisión longitudinal, disecamos siempre primero la vena, ya siempre hay que identificar primero la vena, ¿no? Disecarla bonito, ¿no? Con instrumentos muy finos, vasculares, llegar a la venita, ver el diámetro, de paso ver si tiene alguna estenosis, si está a veces tenemos que la vena está con algún trombito, alguna cosa, ¿no? Disecar la venita, como están viendo ahí, repararla, o sea que usamos algunos hilos de reparo. Si la vena está bien, recién procedemos a disecar la arteria, ¿ok? Disecamos la arteria, cuando está a este nivel, la vena y la arteria están muy cerca, por eso la incisión longitudinal es suficiente, porque al momento de disecarla, disecar pues es liberar la vena, ¿no? Liberar la vena, la arteria, podemos conseguir que se acerquen y hacemos la sutura, ¿no? Entonces, a la vena hay que prepararla, como están viendo acá. Miren, acá tiene un catéter. La vena se le hace una incisión, se le coloca un catéter, ¿no? Con suero fisiológico, se dilata la vena, ¿no? Hay que comenzar a instilar el suero fisiológico para que la vena se comience a dilatar, se comience a hinchar. Generalmente introducimos el catéter, el cirujano asistente comprime acá para evitar la salida y el cirujano le comienza a dar con el suero para que la vena se dilate, ¿no? Y tenemos que conseguir también retorno venoso. Principio en cirugía vascular, cuando queremos hacer un injerto, una fístula, un bypass, lo que sea, tenemos que, al momento de abrir la arteria, ¿no? Obviamente está clampada, pero podemos soltar el clamp, tenemos que obtener retorno venoso. Si hay retorno venoso, ese vaso, sea bypass o sea fístula, va a ir bien. Si no obtenemos retorno venoso, eso va a ir mal. ¿Por qué? Porque va a llegar la sangre, si no hay retorno venoso, quiere decir que no hay flujo, o sea, está algo que está obstruyendo. Va a llegar la sangre y se va a chocar con una pared. ¿Y qué cosa va a pasar? Que se va a comenzar a trombosar. Esa fístula nunca va a funcionar. Para un injerto, por ejemplo, para un bypass, igualito. Si yo abro una arteria y no tengo flujo retrógrado, ese injerto no va a ir bien, ¿no? Tiene que seguir y uno ve cómo retorna la sangre, ¿sale? Claro, no sale pues como una arteria, pues con un flujo arterial, no sale así, pero viene buena cantidad de sangre, está perfecto, hago un injerto. Igual, acá la vena, abro la vena, si obtengo retorno, por eso el catéter también me ayuda a que permeabilice, ¿no? A veces la vena está cerrada o está media colapsada, con el catéter, con la dilatación consigo. Una vez que retiro el catéter, obtengo flujo sanguíneo, entonces es una vena que está buena para hacer una anastomosis para fístula. Acá están preparando la vena, acá están preparados, miren, estos clamps que se usan se llaman clamp bulldog, ¿verdad? Que se cierran las arterias, generalmente podemos usar tranquilamente acá, y luego se comienza a hacer pues la anastomosis, ¿no? Y miren la anastomosis como acá, ¿no? Acá está la vena, y la disculpo porque la foto un poquito no se ve bien, pero acá queda la vena y la arteria, ¿no? Esa es para una fístula radiocefálica. ¿Ok? Y una fístula húmerocefálica si la incisión es transversa. Porque acá está mucho más lejos la vena de la arteria, ¿no? O sea, la vena cefálica más o menos, si ve mi brazo, está por acá y la arteria está acá. Ahí sí tengo que hacer una incisión transversa para poder disecar y luego acercarlas, ¿no? Entonces se hace con anestesia local, la incisión transversa, generalmente una media en S hacemos. Obviamente se puede hacer con local, con silocaína. Acá está disecada ya la arteria, la vena, siempre con los reparos, ¿ok? Acá, miren, si hay algún vasito que siempre generalmente a nivel acá del periodo del codo hay la famosa M, ¿no? De las venas venosas, hay que ligar las ramitas para que llegue pues la vena, obviamente disecarla bonito, siempre escoger la vena que es más, porque a veces te confunden, ¿no? Viene una rama por acá, hay una rama intermedia, antecubital, ¿no? Hay acá la cefálica, entonces tienes que ver cuál es la vena que va hasta acá, hasta arriba, la disecas, más o menos la reparas
y luego se hace la anastomosis. Hasta acá, disección igualito, acá está también este catéter que utilizamos, un feeding, donde la venita. Acá, por ejemplo, la vena ha sido seccionada, ¿no? Se puede hacer así, seccionada, y luego se anastomosa la arteria. Cuando hacemos radiocefálica, lo que yo hago, como las venas y arterias llegan, entonces se pueden aproximar. Abro nada más la vena, introduzco mi catéter, la preparo la vena, todo, y le comienzo a hacer una anastomosis laterolateral. Es más fácil técnicamente, ¿no? Lateral, la coso acá, y luego, al final, ligo la parte distal, y la convierto en una terminolateral. No sé si me entienden. ¿Me entienden o no me entienden? No. A ver, vamos a ver. La término lateral no era la que no. Tienen que... Sí, es que el primero lo hace lateral, No, pero lateral y luego lo convierte. O sea, comienzo haciendo esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más fácil para mí. Técnicamente es más fácil. Porque tengo ahí las dos venas. Cuando hacemos, por ejemplo, para trasplante renal, igualito. Lo hacemos igualito. Nosotros hacemos la vena con la arteria, con la vena renal, con la vena ilíaca. La ponemos así. Hacemos incisión acá y la suturo, ¿no? La suturo y me queda así. Pero como yo no quiero una lateral, porque ya saben que no va, no quiero esto, entonces ¿qué cosa hago? Este extremo lo ligo. O sea, termino la anastomosis y ligo acá y la convierto en una lateral. ¿Ya? ¿Entienden? Así. Ya. Entonces, eso lo hago pero solamente se puede hacer eso acá, en la radiocefálica. En la húmero no, pues, porque es muy lejos, no va a llegar nunca, va a llegar la cefálica a la arteria, ¿no? Ahí sí tengo que cortarla, hacerle su boquita y anastomosarla, como normalmente se dice, ¿ya? Entonces, son cuestiones, bueno, tips que uno ya va aprendiendo, ¿ok? ¿Ya? Entonces acá, las arterias, la vena está preparándose, como ya saben, con el catéter, con suelo fisiológico, la dilatas bien, acá miren, no sé si acá llegan a ver, se puede agrandar eso, ¿no? Ahí está. ¿Ven acá la boquita? ¿Ya? Acá está la vena, así más o menos se abre. Se abre la vena, se hace como una cobrita, como un triangulito. Y eso es lo que se va a anastomosar, ¿no? Obviamente tienes que ver, calcular que la boca de acá sea compatible, ¿no? Con la boca de la arteria. Pues no vas a decir, no, acá un huequito y un huecazo acá, ¿no? O sea, tiene que ser más o menos de la misma longitud. Y comienzas a hacer una sutura continua, ¿no? Con el polipropileno. Vale. ¿Cómo es? ¿Cómo, chico? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Bueno, esta acá está más grande, ¿no? Entonces acá, disección en bisel de la vena y luego ya la anastomosa de la arteria. Obviamente tengo que clampar, por eso siempre, nuevamente les acuerdo, principios en cirugía vascular, un buen control proximal y distal del vaso, ¿no? O sea, tengo que disecar bien para poder tener un clamp adelante y un clamp atrás, ¿no? Y donde yo voy a hacer la incisión, tengo que tener lejos de los clamps, porque si no, no me voy a dejar suturar, ¿no? O sea, tengo que tener un buen, supongamos que acá, diseco acá, clampo acá y trabajo acá, al medio, ¿no? No voy a disecar y voy a abrir acá juntito al clamp, ¿no? Lo puedo hacer, pero no me va a dejar suturar, ¿no? Entonces hay que consideraciones técnicas que también se van dando con la experiencia. Entonces, tengo la vena acá preparada, la venita acá y comienzo a hacer la sutura, ¿no? Acá está, bueno, acá es un portavascular, ¿no? Donde comienzo a hacer la sutura, poco a poco. Se hace la sutura, como se llama, lo que usamos nosotros, sutura en paracaídas, ¿ya? O sea, comenzamos a suturar, pero sin juntar los cabos de la arteria con la vena. En el aire se llama. O sea, acá está la vena, acá está, comienzo a pasar los hilos, las suturas, ¿no? Obviamente, siempre tengo que salir de un vaso y entrar en el otro, ¿no? Salir de un vaso y entrar en el otro. Entro, salgo acá, hago unas 5 o 6 suturas, más o menos me queda así como están viendo, no sé si lo llegan a ver desde atrás, me lo van a ver por acá, queda así, varios hilos. Y una vez que ya lo tengo ahí, recién bajo la sutura y se pega. Entonces más o menos ya me queda una cosa así ya armadita. Y continúo haciendo la sutura, ¿no? Hasta terminar. ¿Ok? Entonces eso generalmente, toda sutura vascular se hace así. Acá, miren, anastomosis lateroterminal, de arteria con vena, con prolene, en este caso 7-0, se puede usar también 6-0. Acá está la boca arterial, y acá está la vena, y acá está lo que les decía, ¿no? La sutura en el aire, ¿no? En paracaídas, y luego ya de unas 5 o 6 puntos que se coloca, recién se baja la arteria y cae, ¿no? Y luego se termina obviamente de suturar todo, hasta que ya terminamos toda la sutura. Por ejemplo, la arteria renal, la vena renal con la ilíaca la hacemos, como le dije, lateral.
En cambio, la arteria la hago así, la hacemos así, ¿no? La hacemos en el aire, ¿no? Hasta que más o menos se forme y luego la bajamos. Y luego continuamos haciendo todo esto. Obviamente, después ya, cuando terminamos la sutura, se desclampa todo y ya viene el flujo sanguíneo para que alimente todo, ¿no? ¿Ok? Acá, bueno, ya prácticamente ya la fístula terminada. Bueno, disculpen acá la foto, pero acá ya la fístula está ya terminada, ¿no? Y como les digo, cuando la fístula es buena, inmediatamente soltamos los clamps, tocamos todo, y si comienza a trilar la vena, se siente clarito. Creo que han sentido, muchos de ustedes han hecho palpar tril, quiere decir que esa fístula va a ir bien. Si late, hay que darle chance de maduración, ¿no? Y sí, también he visto fístulas que comienzan a latir al momento, quiere decir que sí está pasando sangre, que está bien, ¿no? Y que obviamente con la maduración pueden llegar a hacer un tril. ¿Ok? Entonces acá, la arteria de la vena. Lo que tenemos que encontrar, o sea, el éxito de esta fístula es encontrar el famoso soplo o a la palpación, el femitotril, ¿no? La arteria distal, eso sí, va disminuyendo un poquito su calibre conforme pasa el tiempo. Y la vena, que es anastomosa la fístula, se va a comenzar a dilatar, ¿no? Y generalmente llega a su máxima dilatación, se dice acá a los 6 meses, ¿ya? Entonces hay que hacer siempre, bueno, aparte de la palpación clínica, la evaluación clínica, también hay que hacer una ecografía Doppler para ver el diámetro de vena y para ver los flujos, ¿no? Para ver si esa fístula está en condiciones de poder ser utilizada para una hemodiálisis. ¿Okay? Las paredes de la vena se van a comenzar a engrosar, llega a arterializarse, aspecto de arteria, ¿no? La vena aumenta en calibre y aumenta en flujo. Entonces, una vena arterializada es idónea, es ideal para hemodiálisis. La maduración estándar es más o menos 4 a 6 semanas, mes y medio, hasta 2 meses, depende del paciente. Hay veces que duran un poco más, ¿no? Dependiendo de su propia vena, ¿no? Pero obviamente lo ideal es que un mes a mes y medio se pueda comenzar a usar esa fístula para la hemodiálisis. Una buena fístula interna tiene que tener una buena dilatación venosa, no tiene que tener obviamente isquemia distal, o sea, no tiene que tener robo, no hay hipertensión venosa distal, ni tampoco hiperflujo, o tampoco no tiene que tener dificultad de retorno venoso, ¿no? Eso tiene que ya irse probando poco a poco. La duración, tranquilamente, yo he visto pacientes que tienen fístula de 10, 15 años, ¿no? O sea, es la fístula que más, es el acceso vascular que más dura, ¿no? Entonces, una fístula bien hecha, bien cuidada, tranquilamente te puede durar mucho tiempo. Si suman los años, pues que te duren acá 10, apenas 40 años de fístula, ¿no? Obviamente ya les he dicho, la tendencia es trasplante. En su cabeza, trasplante, ¿ya? Pero si te deja de funcionar acá, puedes usar acá, pues en el lado no dominante. Y luego si por A o B, puedes usar en el lado, ya te vas al lado dominante, ¿no? Igual, acá y luego pasar acá, ¿no? Es lo que, claro, hay personas que sí, pues, no se les puede hacer de acá y haces acá y ya matas un acceso. Por eso, lo ideal, como le digo, lo que te va a llevar a mucho es, en la medida de lo posible, se puede trasplantar, es lo mejor, ¿no? Muy bien, entonces, la permeabilidad más o menos de las fístulas, acá viene lo que es falla primaria y falla secundaria, ¿no? O sea, generalmente una radiocefálica a los 2 años te puede llegar hasta un 90% de permeabilidad, o sea, tiene muy buena tasa de funcionamiento primario, baja tasa de falla primaria, ¿ya? Generalmente las radiocefálicas, ¿no? En estudios grandes pueden llegar hasta un 65%, o sea, es un buen porcentaje, ¿ya? En la húmerocefálica es mayor, ¿no? Pero también te puede provocar más robo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el vaso es más grande, es la arteria pues única que si te quita todo, te quita las 2 ramas, ¿no? En cambio, si la radiocefálica, si la radial, si por A o B te provoca mucho robo, te queda la cubital, ¿no? Entonces hay que valorar todo eso, siempre riesgo-beneficio para el paciente. Pero generalmente las que más tasa de éxito tienen son las húmerocefálicas, porque la vena, tanto la vena como la arteria, tienen mayor diámetro, ¿okay? Acá lo que les decía, ¿no? Falla primaria, ¿no? Es cuando la fístula nunca funcionó. O sea, tú la puedes haber hecho la fístula, no madura, nunca llega a trilar, esa es falla primaria, nunca funciona. Y falla secundaria es cuando la fístula funciona y después de un tiempo, por algún motivo, ¿no? Un trauma o mal manejo de la fístula, se trombosa y te lleva a ya deja de funcionar, es una falla secundaria. ¿Okay? Generalmente, falla primaria es baja, ¿no? En fístulas, sobre todo radiocefálicas,
Y en la fístula, mire, en la válvula cefálica es más baja todavía, ¿no? Menos del 10%. Por eso van bien estas fístulas, pero hay que cuidarlas, porque si no las cuidamos, tanto el cirujano como la enfermera que se encarga, el nefrólogo, todo, la hipotensión. El peor enemigo de la fístula arteriovenosa es la hipotensión, ¿no? Aparte de la manipulación, la hipotensión te va a llevar pues a flujo bajo, y el flujo bajo inmediatamente a un trombo, ¿no? Acuérdense que la éstasis venosa lleva a formación de un trombo, ¿no? Entonces, acá también funciona igual, ¿no? O sea, la hipotensión, flujo bajo, por eso, eso el nefrólogo tiene que estar pues siempre manejando bien los flujos para manejar una buena presión durante la hemodiálisis, porque los mayores episodios de hipotensión en un paciente renal se producen durante la hemodiálisis. ¿Ok? Acá viene la vena basílica, como les digo, se puede usar, pero como segunda elección siempre, ¿no? Y generalmente te puede llegar a unas tasas de un 70% de permeabilidad, pero con mucha complicación. Como tienes que sacar a la vena, haces mucha exploración, trabajas mucho con el tejido celular subcutáneo, generalmente se infecta la herida, es un poquito complejo. Por eso la vena basílica la usamos ya pues en segunda elección cuando no hay otra chance. Complicaciones de las fístulas arteriovenosas internas, tenemos acá disminución del flujo sanguíneo que te lleva pues al robo, ¿no? Distal, trombosis, estenosis. Si son de inicio, generalmente es culpa del cirujano, ¿no? O sea, las fístulas que se trombosan pues en horas es culpa del cirujano, una mala técnica quirúrgica, y hay que aceptarlo, ¿no? O sea, no le puedes echar la culpa a nadie, ¿no? O sea, tu boca fue, no sé, muy chica, o tu ángulo. Yo he tenido que deshacer fístulas, porque he hecho la anastomosis. Es que la fístula, pues, ahí el vaso es tan delgado que 1 milímetro que te pases del punto, a veces te puede provocar una estenosis. Yo me acuerdo que a una mamá de un colega, ¿no?, del hospital, para hacer la fístula, todo acá, pues, ¿no?, le hago la fístula, ya, pues, la opero a toda la señora, les clampo y nada, pues, ¿no? Y la veía, la vena así media dobladita, como un kinky. Ah, su dije. Pucha, siempre tenía que ser familiar de médico, ¿no? Factor de riesgo para complicaciones. Entonces, tuve que deshacerla la fístula. No la iba a dejar así, nunca iba a funcionar esa fístula. Tuve que deshacerla y efectivamente cuando la desarmé, ahí me di cuenta que un punto me había ido un poquito. Entonces, ese puntito me la doblaba la vena y provocaba que no pase flujo. Tuve que volver a hacerla, la hice de nuevo y la otra sí ya funcionó, ¿no? Entonces ya, ¿no? Funcionó y fue bien todo, ¿no? Pero como le digo, si no hacía eso, probablemente nunca iba a funcionar la fístula y iba a tener complicaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y sí, ahí es como una coronaria. Cuando hablan de coronarias, cuando hagan bypasses aortocoronarios, también cuando hagas tiene que ser, hay 1 milímetro puede ser la diferencia entre una permeabilidad o no de un injerto, ¿ya? O sea, por eso los cirujanos vasculares tenemos que tener, bueno, ya con la experiencia, pues ya te va dando la mano también para hacer puntitos más pequeños. Al momento de manipular los hilos, no se amarra pues como un hilo normal, ¿no? Si tú amarras muy fuerte, se te rompe. Y se te rompe, imagínate, que me ha pasado alguna vez, es una desgracia, toda la anastomosis y se te rompe el punto, no tienes cómo amarrar, tienes que volver a hacer todo, ¿ya? Por eso ya hasta la misma mano se te vaya haciendo, ¿no? Es muy delicado, ¿no? Porque con un 6-0 tú le das un poquito de más y rompes el hilo, ¿ok? Y siempre con la mano mojada, porque el hilo se pega. ¿Has visto, no? Cuando acabó la anastomosis, agua, échame agua a la mano, ya. ¿Por qué? Porque para que corra el hilo. Porque se pega y me ha pasado una vez. Creo que con una cirugía que me pasó y tuvimos que volver a hacer la anastomosis y teníamos como 4 o 5 horas de cirugía, 1 hora más de cirugía, eso es terrible, ¿no? Entonces, todas cositas que se van a aprender con el tiempo, ¿no? Las fístulas también se pueden infectar. No es muy frecuente que se infecten, pero puede hacerlo. Isquemia, que va de esto acá, el síndrome de robo, insuficiencia cardíaca, pues que sea una tremenda fístula que te sobrecargue el corazón, podría ser. Edema, es muy frecuente esto del edema, ¿ya? Por eso hay que señalarle al paciente que después de una fístula tiene que hacer ejercicios. ¿Qué es lo más fácil? Que se compre su pelotita antiestrés y comience a jugar todo el rato. Eso ayuda, uno, a que funcione la fístula y otro, a que mejore siempre el flujo sanguíneo distal, ¿no? Entonces, y que obviamente el edema también disminuye. Aneurismas y aneurismas estas son complicaciones un poco más de larga data, ¿no? Generalmente ya, como digo, en 2 años, 3 años, esa vena de lo que se dilata normalmente puede ya volverse media aneurismática. Sí es un problema, ¿por qué? Porque ese aneurisma te puede romper la piel
y el paciente se desangra y se muere. Acá en el hospital, donde ustedes, cuando lo tenían el seguro, en la emergencia se han muerto 2 pacientes por fístulas con porciones rotos. Una vez me llamaron y cuando fui a ver al paciente estaba muerta y nadie se dio cuenta. Se le había roto la fístula. Es que es como una arteria, o sea, es un flujo arterial. Yo cuando era residente en el Rebagliati nos paraban llamando por esto. A cada rato. Ya una vez me acuerdo que encontré al residente de nefrología tirada encima del brazo del paciente. Fístula rota, tuve que agarrar y llamar a mi asistente. Doctor, tengo una fístula rota. Ya, programa al toque, programarlo así, entrar corriendo nosotros con el... Porque ¿qué vas a poner un torniquete? Ni siquiera puedes poner torniquete porque sacas la mano y te viene el flujo, ¿no? O sea, lo único, comprimir y corriendo así y no haces a la operación. Ahí sí ya con meter ahí unos torniquetes especiales que usamos, ¿no? Comprimir, quitar el flujo y ya reparar, obviamente. Cerrar la fístula, tienes que cerrarlo, ¿no? Entonces es una complicación bastante. Por eso yo, pacientes cuando veo, vienen con sus aneurisma, le digo, tiene que tener mucho cuidado, ya no se dialice por ahí, porque ves el tremendo salchichón acá y la piel está bien delgadita, o sea, le punzan y ahí al toque se rompe. Y como les digo, se puede morir el paciente. Yo les digo, o sea, se muere y se han muerto pacientes. No sé qué, porque es flujo arterial, es como que agarras la femoral y la atraviesas y la dejas que sangre. Se muere la persona en minutos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas complicaciones. Que obviamente ya pues cuando uno ya las conoce, ya sabe que señor, señora, hay que cerrar esa fístula ya no puede funcionar. Hay que hacerle fístula al otro lado y cerrarle la fístula pues que está pseudomerismática. Ok, hemorragias, bueno, cuando se producen hemorragias generalmente, si es de inmediato, es por mala técnica quirúrgica, pues después que uno termina una anastomosis, siempre tiene que decirle al anestesiólogo que le suba la presión, ¿no? O sea, seguro también me han visto decir, ya suban la presión, igual que en el riñón, todo, para ver pues si no hay fugas, ¿no? Porque si tengo una presión baja, probablemente no sangre nada, ¿no? Y cuando el paciente le comienza a doler, va a subir la presión y va a comenzar a sangrar. Entonces hay que subir la presión para ver que no haya fugas, que sean susceptibles de hacer reparación con sutura, ¿no? A veces el punto de la aguja, como la aguja pasa por la vena, ¿no? La atraviesa, puede haber fuguita del punto de sutura. Pero esas generalmente vienen las plaquetas, se van a agregar y van a tapar, ¿no? Eso para solo. Pero si tú tienes un espacio, por eso, entre punto y punto, idealmente 1 milímetro de distancia, ¿ya? Para no conseguir, porque si consigues mucho espacio, ahí entre esa rendija, ahí hay fuga, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que reparar. Lo ideal, obviamente, como cualquier sutura vascular, es no volver a poner punto. Porque si pones más punto, tienes más posibilidad de que te haga una estenosis, ¿no? O sea, lo ideal es que sueltes todo y todo quede ahí. Te quedas mirando un ratito mientras la coagulación, ¿no? Mientras que la naturaleza haga su trabajo, como decía uno de mis asistentes, para que las plaquetas vengan y comiencen a tapar todos los huequitos y no haya sangrado. Pero si es un espacio entre punto y punto, sí, pues ahí tienes que poner un punto porque nunca va a parar eso, ¿no? Por eso las hemorragias inmediatas generalmente son las técnicas quirúrgicas y se producen después, ya generalmente pues puede ser por mala manipulación de la fístula. Como les digo, con el catéter que se usa, atraviesan una hemorragia, una trombosis y pueden hasta cerrar la fístula. La fístula, creo que no lo ha pasado, bueno, por favor, nunca se venda una fístula, nunca se toma la presión arterial. Me han malogrado fístulas, pero por desconocimiento, médicos, médicos. Un señor que le hizo una fístula, quedó bonita la fístula, todo, regresa a los 2 meses, 3 meses, la fístula, y yo lo había notado pues en el reporte operatorio que tenía tril positivo. Cuando toqué, nada. Señor, ¿pero qué ha pasado? No, todo lo que pasa es que un médico de Urubamba agarró y me vendó. Digo, pero, bueno, creo que no le había explicado, pero ¿cómo le va a vendar? Le vendó y todavía fuerte. Pues esa pobre fístula la cerró. Médico, ¿no? Por eso les digo, o sea, tenemos que tener conocimiento todos, no solamente los vasculares, ¿no? O sea, una fístula nunca se puede vendar, en una fístula nunca puedes tomar presión arterial, en una fístula nunca puedes tomar un AGA, obviamente, o sea, ni poner una vía pues, para terapia, ¿no? Sí, porque lo hace, ¿ya? Entonces, y me malogran y aparte que el paciente lo complica, ¿no? Y después lo peor que le echan la culpa al cirujano, ¿no? Que hizo mal la fístula, no es lo peor. Infección, como le digo, no es mucho. La trombosis, acá está por hipotensión, compresión mecánica a la vena, ya, acá viene acá, ¿no? Generalmente no se debe hacer. Estenosis, cuando hay punciones. Eso, la estenosis, lastimosamente, es, ¿cómo es el término? Es inevitable, ¿no? Porque siempre va a haber estenosis por tantas punciones que se producen. Porque la vena
como cualquier vaso, tiene su endotelio, y el endotelio es un órgano vivo, y lo van a estar punzando y punzando, va a reaccionar, ¿no? Y va a generar una reacción inflamatoria que va a cerrarlo, ¿no? Entonces, se va a tener que producir en algún momento. He dicho acá aneurismas y aneurismas, ya les he dicho, ¿no? Puede haber trombosis, puede haber embolismo, puede haber rotura del aneurisma, que es una emergencia quirúrgica, porque el paciente se puede morir. Síndrome de robo, ya les he también explicado, es cuando las bocas son muy grandes o la vena es también muy gruesa de inicio, entonces se va a dilatar mucho más y toda la sangre se va a ir para la vena y va a quitarte el flujo distal, ¿no? Frialdad, parestesia de la extremidad, y puede llegar, obviamente, hay varios grados de robo, ¿no? Leve, moderado y severo. El leve y moderado lo puedo manejar con la pelotita, con todo el tema, ¿no? Cuando es severo, tengo que cerrar la fístula. O sea, cuando es severo, ya el paciente va a tener, ya no va a poder mover el brazo. Y van a ver que va a comenzar a moverse morado, o sea, va a haber cianosis distal. He tenido un par de pacientes que alguna vez he hecho fístula, que he llegado así, ¿no? O sea, teóricamente estaba bien la boca y todo, pero han hecho, ¿no? Entonces, con los dedos morados, gangrenados, lo único que te queda es cerrar la fístula, pues es un robo severo, ¿no? Le vas a tendrás que buscar otra vía de acceso vascular, ¿no? Pero no hay que llegar pues nunca a esto, ¿no? Generalmente la gran mayoría, 90% de pacientes te hacen un robo leve, ¿no? Que lo manejas, que te va a decir, doctor, se me adormece un poquito la mano, que no sé qué, y digo, haga su pelota, y con el paso de la maduración van a mejorar. Moderado igualmente, ¿no? Vemos, pero severo, tienes que cerrar la fístula, no te queda otro, ¿ya? ¿Ok? Acá cuando hay aumento de resistencia venosa de retorno, por eso tenemos que ver acá siempre que venga un retorno venoso adecuado para poder hacer la fístula, eso es, y si no hay retorno, por más que tú le pongas y lo dilates, si no tienes retorno, pues cierras, pues, o sea, cierras la vena lastimosamente, cierras tu arteria, y le dices, si tienes un injerto, puedes poner un injerto en un momento, si no lo tienes, lo pides para comprar y le explicas al paciente que lastimosamente es peor hacerle un daño, ¿no? O sea, hacerle una anastomosis donde no va a funcionar y le va a provocar una complicación. Las ligas la vena superficial lo puedes ligar, no pasa nada. El problema sería si abres ya la arteria, por eso siempre se hace primero la vena y se prepara la vena. Si la vena está bien en diámetro, en flujo, todo, recién abres la arteria. No vas a abrir las dos y luego, hoy la vena no sirve, ¿qué hago con la vena abierta? Con la arteria abierta. La voy a cerrar, pero como le he abierto longitudinal una arteria, la voy a cerrar y siempre voy a provocar un grado de estenosis. Por eso, siempre la vena que esté en buenas condiciones para recién anastomosarla. Ok, síndrome de hiperflujo, bueno, aquí ya no se ve, que les dije por fístulas laterales, ya no lo vemos. Recirculación de colaterales, eso sí vemos mucho, ¿no? Cuando una fístula ya es crónica, de años, siempre va a haber circulación por otros lados. Hace poco, creo que con ustedes entramos a un señor, un viejito que le cerramos la fístula y que tenía por otro lado, no sé si con algunos entramos, ¿no? O sea, cuando ya queremos cerrar una fístula, siempre vamos a encontrar colaterales, la circulación, porque los vasos se van abriendo. Y te pueden dar, hemos tenido pacientes con tremendos brazos acá, porque justamente ha provocado toda la circulación de colaterales, un edema importante, ¿no? O sea, hay que cerrar la fístula, hay que cerrar todos los vasos, a veces es difícil encontrar todos, y cerrar hasta la parte donde esté sana la vena. Porque si tú solamente cierras en un lado, por otro lado te va a venir la recirculación, ¿no? Entonces generalmente son complicaciones, pues ya también de fístulas crónicas. ¿Okay? Muy bien, diagnóstico de complicaciones, bueno, generalmente siempre clínico, a veces puede ser fistulografía, que hacemos también nosotros cuando tenemos una complicación. A veces entramos por la fístula, le ponemos contraste y vemos cómo está, si está bien, si está permeable, si llega a drenar a una vena central, que es lo que queremos. El ecodoppler definitivamente es muy necesario, ¿no? ¿Y qué cosa hacemos? Cuando hay estenosis podemos dilatar las venas, podemos colocar stents. Nosotros hemos hecho angioplastías de venas, de fístulas, de venas que se están estenosadas por algún motivo, ¿no? Hacemos angioplastía y mejora esa fístula, ¿no? Hay diversas formas de poder tratar las complicaciones. Ok, entonces miren, cuidados de la fístula, ya más o menos les he estado diciendo. En el postoperatorio, bueno, elevar el brazo para evitar el edema, generalmente que coloque su almohadita y el brazo lo coloca así en todas las 24 48 horas, sobre todo las primeras. Observar que no haya sangrado, obviamente. Acuérdense que se le coloca heparina a veces al paciente, ¿no? Al momento de clampar, y obviamente la heparina tienes que hacer una hemostasia prolija, que no haya ningún sangrado, porque ese sangradito, por más mínimo que sea, como no va a parar por el anticoagulante,
Durante el tiempo que dura, te va a provocar sangrado, un hematoma, y obviamente te puede tapar la fístula y te va a provocar también una hemorragia. Alguna vez, el año pasado creo que tuvimos que entrar, igual hicimos una fístula, un jueves que operamos todo el día, creo que entramos a operar otro caso y nos llamaron a todos que toda la gasa del paciente estaba toda muy empapada. Pues. Una cosa es que moje un poquito, que es lo normal, otra que esté empapada de sangre, ¿no? Y estaba empapada. Pues. Entonces ya entró mi colega porque yo tenía que seguir operando el otro y tuvo que meterlo, pues ya había una ramita ahí que se había abierto y que tuvo que ligarlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre, buena hemostasia, como cualquier cirugía vascular. Si usamos anticoagulante heparina, con mayor razón. En cirugía cardíaca, con mayor razón. Si usamos la corpórea, porque esos sangraditos que son mínimos, que parecen así imperceptibles, con el paso de las horas se convierten en un sangrado importante. Entonces, observar apósitos para evitar sangrados, ocultar o palpar el soplo del tril y usar la fístula hasta que la vena esté arterializada, no antes. Si la vena está, por más tril que tenga, no está arterializada, para eso se evalúa con el Doppler, con los flujos, no la vamos a poner. Yo no, o sea, por eso me lo mandan a mí para decir, el cirujano vascular que hace la fístula generalmente es el que indica ya puede dializarse. Porque si la usan antes de tiempo, la pueden malograr. ¿Ya? Hay que tener mucho en cuenta eso. Acá, cuidados en la técnica de canulación, ya bueno, más o menos les he dicho. Obviamente la piel donde uno hace la punción no puede estar, pues no puede haber una infección ahí, ¿no? Porque obviamente el puede provocar una sepsis al paciente, no puede haber un hematoma, obviamente tiene que ser piel sana y vena sana. Generalmente hay que estar cambiando el sitio de punción ¿no? No vas a ser la misma que vas a provocar pues, una debilidad de la piel, sino generalmente va cambiando, eso bueno, es más que nada de la enfermera. La distancia entre los dos pinchazos, más o menos unos 2 centímetros de distancia, de longitud, ¿no? Bueno, estos son más que nada ya cuidados para enfermería, ¿no? Técnica de canulación, ¿no? Preparar bien la piel, obviamente buenas técnicas de sepsia y antisepsia, y evitar pues atravesar la vena con la cánula para evitar hemorragias en el labial. El paciente, ¿qué cosa debe educarse? Tocar todos los días su fístula. A los pacientes que le hago una fístula, le digo, por favor, todos los días, y bien se despierta, toque su fístula y sienta su tril. Le enseñas, le agarras la mano y le pones, acá es el tril que tiene que sentir. El día que no sienta eso, preocúpese. Llámeme o vaya por la emergencia porque esa fístula se puede haber trombosado. ¿Ya? Eso es lo que tiene que enseñarle. Todos los días el paciente tiene que sentir su tril. Mantener esa extremidad siempre bien limpia. En la fístula, no punzar, no medir presión arterial, no poner ningún suero, colocar endovenosos, evitar traumas obviamente de la fístula, no usar cosas que compriman la vena, no usar ningún tipo de vendaje, ningún tipo de... La ropa tiene que ser holgada, no tomar la presión arterial que hemos visto acá, ¿no? Inmediatamente, si hubiera dolor, edema o frialdad, ¿no? Muy característica, inmediatamente ir a una emergencia o llamar a su cirujano vascular, ¿no? Y aplicar crema humectante para poder siempre mantener la piel, evitar la resequedad de la piel, ¿no? ¿Ok? Entonces, y luego ya, la última parte es las fístulas arteriovenosas protésicas, donde generalmente, ¿dónde se utiliza? En pacientes con malas venas periféricas, venas muy delgadas o profundas o venas que son muy frágiles, se puede poner un injerto, ¿no? Pacientes que tienen patologías vasculares como pacientes diabéticos o pacientes ya ancianos, ¿no? Pacientes también obesos, donde también, por más que tú le pongas pues la fístula ahí, no van a tener acceso, mejor usar un injerto que lo puedes superficializar, o pacientes en los que se ha fracasado previamente pues una fístula arteriovenosa común y silvestre, ¿no? El material hay que elegir como todo injerto protésico, debe ser fácil de manejar, fácil de suturar, que no sea fácilmente trombogénico, ¿no? Y obviamente lo malo de estas fístulas es que duran menos que las fístulas autónomas, ¿no? Y tienen mayor tasa de complicaciones. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Se usan injertos como la enfermedad arterial para los bypasses, el PTFE, el Dacron, generalmente el Dacron va mejor, ¿no? Que el PTFE, ¿no? O el PTFE tiene que ser anillado, porque cuando el PTFE liso tiene más posibilidad de que se quinquee, o sea, que se acode, y obviamente más posibilidad de que se trombose, ¿ya? Igualmente, siempre comenzar en radiocefálica, después pasar a la brachiocefálica, se puede usar braquioaxilar, ¿no? O sea, de húmero a la vena axilar, o también húmero subclavio, ¿no? Desde acá hasta acá. Generalmente se usa acá para poder tener un buen trayecto de punción, porque cuando se hace solamente a este nivel, es más difícil de punzar, ¿no? Generalmente lo que más hacemos cuando hay el injerto húmero subclavio, de la arteria humeral a la vena subclavia, acá. Interponemos el injerto y en ese injerto la enfermera hace la hemodiálisis.
¿Ok? La sobrevida, bueno, no es muy buena, 50%, ¿no? Y a 4 años todavía baja más a 40%. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, más o menos para que puedan ver, esta es la arteria, la vena, y acá se interpone el injerto. ¿Ok? Generalmente siempre hay que hacerlo así, ¿no? Acá a este nivel circular. No puedes poner un injerto recto porque se te va a acodar siempre manteniendo más o menos una orientación anatómica. Pero cuando es de acá, hacia la zona de acá de arriba, sí puedes hacerlo injerto lineal, ¿no? ¿Ok? Acá son los injertos que se pueden usar. Esos son los injertos anillados. Los injertos anillados, ¿no? No sé si hemos visto, creo que con alguna cirugía hemos hecho, tienen esos anillitos que le dan mayor rigidez al injerto. Cuando es liso, ¿no? Hay una posibilidad de que se pueda acodar, ¿no? Y se acoda, se trombosa, muere la fístula, muere el injerto, ¿no? En cambio, el anillado se prefiere para poder dar mayor rigidez y estabilidad al injerto. ¿Ok? Bueno, acá más o menos ven cómo están suturados ¿no? A una arteria y una vena, siempre con sutura vascular, dándole la curva, ¿no? Generalmente se usan injertos idealmente de 4 a 5 milímetros, ¿no? de diámetro. Cuando ya vamos más arriba podemos usar hasta 6 o 7, ¿no? A vasos más grandes, pero idealmente lo que más se usa es 4 a 5 milímetros. ¿Ya? El injerto, este injerto protésico madura, se podría decir que la maduración es menor que una fístula autóloga, ¿no? Esa es la ventaja también, ¿no? Que más o menos en 1 o 2 semanas se puede usar. ¿Ya? ¿Ok? Acá tiene más o menos un esquema, acá está la arteria, acá está la vena, el injerto interpuesto. ¿Ya? Y complicaciones, igualmente puede haber hemorragias, hay que tener mucho cuidado siempre. Acá los injertos, lo malo es que te sangran un poco más. ¿Por qué? Porque no tienen plaquetas, ¿no? Es como un vaso que te va a tener plaquetas y va a tapar todos los agujeros de sutura. Acá no tienen, por eso se usa mejor el dacrón. El dacrón es más hermético al momento de soltar todo y te coagula mejor, sobre todo en lugar de anastomosis. ¿Ya? La hemorragia tardía generalmente va a ser siempre secundaria a la punción del injerto, ¿no? A mala manipulación. Y trombosis temprano generalmente es mala técnica quirúrgica. ¿Ya? ¿Ok? Acá la trombosis tardía, la trombosis también se puede trombosar el injerto, igual que me olvidé de mencionar en la fístula autóloga, se puede trombosar porque generalmente se comienza a ver una hiperplasia de la íntima de la vena y eso te va cerrando poco a poco, y si se cierra el vaso, se trombosa. ¿Ya? ¿Ok? Estenosis o oclusión también, generalmente, si es temprano, es por mala técnica quirúrgica, y si es más tardío, ya es por la misma reacción de la zona de anastomosis. Se puede angioplastiar, se puede abrir el injerto, poner un parche, bueno, diversas técnicas para poder reparar, ¿no? O sea, en general, en resumen, cuando hay complicaciones, el cirujano puede tratar de resolver las complicaciones, ¿no? La idea es tratar de mantener pues, la permeabilidad de la fístula o del injerto lo más que se pueda, ¿no? Porque es muy valioso y generalmente si se pierde, ya se perdió y hay que buscar otro lado y es difícil, ¿no? Por eso les decía al inicio que es el talón de Aquiles para pacientes con hemodiálisis. Y bueno, para acabar este cuadro comparativo, ¿no? Entre fístula e injerto, ventajas y desventajas, ¿no? La fístula, generalmente, ventajas, permanente, va por debajo de la piel, dura pues, de más duración, hasta 20 años se puede durar, provee mejor flujo de sangre para una mejor hemodiálisis, menos infección, menos complicaciones, menos hospitalización, mejor supervivencia. La desventaja puede que no madure, pues, ¿no? Si no madura, falla primaria, nunca funciona. ¿Ok? No es posible para todos los pacientes, sobre todo los que tienen malas venas, hemos dicho. Ya saben, menos de 2.5 milímetros de diámetro. Y no se puede usar hasta que madure, pues, ¿no? Más o menos su promedio 4, 6, 8 semanas. El injerto también es permanente, va por debajo de la piel, puede usarse tempranamente, ¿no? En algunos casos. Funciona bien en pacientes que tienen malas venas, ¿no? Porque generalmente van a venas más grandes, pero las desventajas que tiene mayor tasa de complicaciones, mayor tasa de trombosis, mayor tasa de infecciones, porque es un injerto, es algo extraño en el cuerpo, ¿no? Y obviamente no dura tanto como una fístula, ¿no? Entonces, por todo esto, lo que generalmente dicen las guías, que las fístulas arteriovenosas se debe recomendar en más del 65-70% de los pacientes. Eso es lo que les decía al inicio. Lastimosamente, en nuestro hospital, nuestros nefrólogos, no es por razones nefrólogos, pero usan mucho catéter.
Y al final me llaman cuando ya, pues, ya no han quemado todos los vasos para hacer la fístula, pero yo digo, pero ya no va a funcionar pues, porque ya no tengo salida. Por eso todo paciente renal idealmente tiene que ir a fístula arteriovenosa. Catéteres en muy pocos casos, como les quiero mencionar, ¿no? La fístula, bajo riesgo de complicaciones, baja necesidad de intervención y alta permeabilidad a largo plazo. Por tanto, es el mejor acceso vascular para hemodiálisis. ¿Okay? Muy bien, con esto acabamos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Dime. Después de los 20 o 10 años, ¿qué es lo que suele ocurrir entonces con la fístula? No, si la fístula te dura, pues... Pero cuando termina de durar, por así decirlo, ¿qué es lo ¿Termina de qué? Cuando ya termina de durar, por así decirlo, ¿cuál es la complicación que más se ve? Que se trombosa. O sea, se trombosa, ya no te sirve para nada y hay que cerrarla, hay que sacarla, ¿no? O te puede derivar en un pseudoembolismo, que también es muy frecuente, y también hay que cerrar la fístula y sacar toda esa vena que está haciendo con el ¿no? Claro, si ya no te sirve, hay que cerrarla, ¿no? Preferentemente cerrarla porque te puede llevar a una complicación. ¿El acceso braquiorradial es lo mismo que un radial? Braquiorradial. Braquiocefálico es igual que húmerocefálico. La arteria humeral es sinónimo de arteria braquial. ¿Algo más? Doctor, ¿le que con el tiempo genera sobrecarga cardíaca? Claro. ¿Qué se puede? Sobre todo, como te digo, por eso digo, para poder hacer la fístula que te dure y que no te dé muchas complicaciones, generalmente la longitud de la boca tiene que ser no menos de 6 minutos, ¿no? Porque si puedo, para mí más fácil sería apretar una bocaza, ¿no? Pero el pobre paciente lo voy a llevar a robo, con el tiempo, si que no le llevo a robo, me puede sobresaltar el corazón. Si la insuficiencia cardíaca es muy severa, tienes que cerrar la fístula. O sea, cuando las complicaciones de la fístula te provocan ya mucha alteración en la calidad de vida del paciente o te lo descompensa mucho, tienes que cerrarla, ¿no? Y obviamente no es lo ideal, porque imagínate, tanto trabajo para conseguir un acceso vascular que lo vas a cerrar. Por eso la idea es, primero, elegir un buen paciente, ¿no? Con Doppler, con el diámetro de venas, todo. Si es un buen paciente, al momento de hacer la cirugía, hacer la mejor técnica quirúrgica que ya con el paso de los años, pues uno ya la va también perfeccionando, ¿no? ¿Okay? ¿Algo más? ¿Y en qué fístula arteriovenosa interna se debía realizar una disección con biselio? En todas. ¿En todas? Claro. O sea, la vena, cuando colocas la vena, se hace acá, radiocefálica, porque la anastomosis va a ser así, pues la arteria está así. Y la vena, o sea, la vena tú no la puedes colocar, o sea, si le colocas así como el tubo, ¿no? No la vas a colocar así. Siempre tiene que ser con bisel, para que caiga con la característica que les he puesto. Tiene que caer en ese ángulo. Si tú lo haces así, la venita sin hacer bisel, la vas a poner así. Esa vena con el tiempo se va a doblar. Esta parte se va a doblar, se va a angular y se va a trombosar. No va a funcionar. No, siempre en esa caída. Ese bisel, así más o menos, así oblicuo, para que tenga esa caída, que venga la sangre y venga acá. ¿Okay? ¿Algo más? Es temprano. Pero bueno, tranquilo. ¿Estás jalada igual? Ya. ¿Ah? ¿La lista? O no se pasen, güey. Se pasen. La clase estaba chévere. Pasen. A ver, Yashira y Jitsi. Un punto menos. Ya revisen si están conformes, firman nota y me entregan. Ya chicos, entonces mañana a las 8. Miren, ahorita estoy con un problema familiar, me han escuchado llamar. Estoy medio complicado. Ya, les aviso a qué hora.